Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo crear un sitio web con Elementor y con WordPress. Antes de comenzar, quiero invitarte a que le des al video me gusta, a que te suscribas al canal para que puedas ver otros videos como este y a que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. También te voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedas comprar Elementor y puedas hacer o llevar a cabo todo lo que vamos a ver en este video. Antes de comenzar vamos a entender algunos conceptos básicos y lo primero que tenemos que entender es qué es un hosting. Un hosting es un servicio que se contrata a una empresa en el cual lo que hacemos básicamente es alquilar un espacio dentro de un servidor físico donde en ese espacio tú vas a almacenar todos los archivos que necesita tu sitio web para funcionar correctamente. Existen muchos planes de hosting y también existen muchos proveedores de hosting. Los proveedores son las empresas que te ofrecen estos servicios y los planes son los diferentes planes que te dan estas empresas en función de las características que va a tener tu sitio web. Generalmente entre más características ocupas, pues el precio va a ir incrementando. Cuando trabajamos con WordPress es muy importante trabajar con un hosting optimizado para WordPress, porque de lo contrario vamos a tener serios problemas de rendimiento. Y lo segundo será que hosting cumpla las características que yo necesito. Es diferente contratar un hosting para un sitio corporativo o para una academia en línea o para una tienda en línea, etcétera. O sea, las características que vamos a necesitar del servidor del hosting o del servicio de hosting van a ser distintas y en función de eso el costo también va a ser distinto. ¿Qué es WordPress? WordPress es el CMS más utilizado del mundo, es un sistema gestor de contenido. Básicamente esto significa que es un sistema en donde la base de todo es el contenido. La idea de un CMS es que nosotros nos olvidemos de toda la parte técnica al momento de crear un sitio web y nos centremos únicamente en el contenido de nuestro sitio. Y WordPress es, aunque no es el único, sí es el más usado del mundo. Ahorita creo que está aproximadamente aproximadamente creo que 4 de cada 10 sitios web del mundo están hechos con WordPress y esta cifra va incrementándose poco a poco. Tiene algunos beneficios, como por ejemplo el hecho de que es gratis, es completamente gratuito y de código abierto, así que tú puedes hacer cambios directamente en él para adecuar tus necesidades. Es fácil de instalar, la mayor parte, WordPress como trae un asistente de instalación, pero la mayor parte de las empresas de hosting ya se puede instalar WordPress con un par de clics de forma rápida. Es muy fácil de utilizar, es muy intuitivo para poder utilizarlo, es muy escalable. Esto significa que tú puedes comenzar con tu sitio web corporativo, pero a medida que vayas necesitando más características puedes irlas agregando, incluso si tu sitio va escalando también y de repente quieres vender, pues puedes comenzar a vender, o si quieres agregar una academia en línea, pues puedes agregar una academia en línea, etc. Tiene una gran variedad de diseños atractivos. WordPress trabaja con temas que son los que se encargan de definir la apariencia del sitio web. Hay muchísimos temas, miles de temas gratuitos y también hay temas que son de pago. Entonces tenemos muchas alternativas para elegir. Hay una gran comunidad en la web, incluyendo el mismo repositorio y todas las opciones que se nos dan directamente desde ahí. Hay muchas páginas, foros y demás donde podemos aprender de esta herramienta. Se puede personalizar fácilmente con plugins. Estos plugins son extensiones que se agregan a WordPress y que te permiten agregar funcionalidades que no se pueden agregar directamente en WordPress o no se pueden hacer directamente en WordPress, o bien mejorar las que ya trae incluidas. También está preparado para SEO, es uno de los CMS, sino es que el CMS más preparado para SEO. Entonces la forma en la como está creado te ayuda junto con algunas otras opciones y herramientas, te va a ayudar más a mejorar el posicionamiento, pero su estructura, su arquitectura interna de por sí ya viene preparado para SEO, lo cual te va a facilitar mucho la vida más adelante. Es compatible con diferentes medios, tecnología y navegadores, y sobre todo hay que señalar, esto es muy importante, tiene actualizaciones frecuentes. Esto significa que frecuentemente va a haber actualizaciones, lo que nos protege contra errores o problemas que pueda tener de seguridad. Ya que explicamos qué es WordPress, ahora vamos a entender qué es Elementor. Elementor, en esencia, es un constructor visual, así es como se le conoce dentro de WordPress. Es una herramienta que te permite diseñar tu sitio web de forma rápida y sencilla, solamente arrastrando y soltando bloques, todo desde una interfaz visual.
¿no? Desde forma tal que no tenemos que preocuparnos por el código. Elementor tiene una versión gratuita, pero también se puede extender a una versión con licencia, que es la que vamos a utilizar a lo largo de este video, ¿no? Recuerda, en la descripción tienes el enlace para que puedas comprarla. No requieres nada de habilidad de programación, todo va a ser de forma visual. Tiene muchas plantillas prediseñadas que te van a permitir construir tu sitio de una forma mucho más rápida. Porque esas plantillas, una vez que las instalas, las puedes editar y adecuar a tus necesidades. Puedes personalizar todo el estilo de tu sitio web, incluyendo fuentes, colores, por poner un ejemplo. También Elementor trae una herramienta que nos permite ir diseñando nuestro sitio web y asegurándonos de que sea responsivo, es decir, que sea compatible con todos los dispositivos. Esto implica que cuando yo haga mi sitio web se vea correctamente tanto en una computadora como en una tableta o en un dispositivo móvil, ¿ok? Como un teléfono. Parte de lo que hace tan interesante a Elementor es que básicamente cada cosa que vas haciendo tú vas a ver el resultado casi inmediato de cómo quedaría, ¿no? Eso te ahorra mucho tiempo, ya que no tienes que estar previsualizando constantemente el proyecto, porque a medida que lo vas avanzando vas a ir viendo cómo va quedando. Puede extender mediante plugins gratuitos y privados. No solamente WordPress se puede extender con plugins gratuitos y privados, también Elementor como tal. Elementor, ¿verdad? Trae una base y si tú compras la licencia, pues trae otras características, pero es que además de esto, existen dentro del repositorio de WordPress muchos plugins tanto gratuitos como freemium, es decir, que tienen unas características gratuitas y otras de pago, que te permiten agregar nuevas funcionalidades a Elementor, como por ejemplo nuevos bloques o nuevas posibilidades, como la posibilidad de ocultar contenido o de algunas opciones de diseño adicionales. También hay que señalar que es cada vez más común que haya herramientas compatibles con Elementor. Por ejemplo, se me ocurren ahorita de forma rápida el RankMath, que te permite hacer SEO y que es plenamente compatible con Elementor. Polylang, que te permite traducir tu sitio a varios idiomas y que es también plenamente compatible con Elementor. Y bueno, hablar de muchas otras compatibilidades con otras herramientas como Lendash, por ejemplo, ACT Digital Downloads y muchos más plugins que son compatibles con Elementor. Básicamente Elementor es creo yo que aún ahora es casi el estándar, o sea, es el constructor visual líder del mercado, es el que más se utiliza. Y otra característica interesante que tiene Elementor es la posibilidad de trabajar con contenido dinámico. El contenido dinámico se toma directamente de la web. Por ejemplo, una forma de entender el contenido dinámico es que, por ejemplo, cuando yo creo un texto, yo le puedo poner que ese texto, ¿no? En vez de poner un texto yo escribirlo, puedo agregar contenido dinámico y decirle que me ponga como contenido dinámico el nombre del sitio web. De esta forma, si yo cambio el nombre del sitio web, automáticamente cambiará este texto, ¿no? Por eso se llama contenido dinámico, porque está enlazado. Para finalizar, vamos a ver algunos puntos interesantes de cómo puedes ayudarte tu sitio WordPress o tu sitio creado con WordPress y Elementor a mejorar, ¿no? O a crecer en tu negocio. Bueno, primero que nada, cuando trabajamos con WordPress y trabajamos con Elementor, nos centramos en crear la web rápidamente. O sea, no vas a tardar mucho tiempo creando tu web, lo que te permite sentarte en vender, que es realmente lo que queremos y lo que necesitamos. También te ayuda a mejorar el SEO de tu sitio web, lo que se traduce en que vas a aparecer en los buscadores, ¿verdad? De forma orgánica. También puedes aprovechar el sistema multiusuario que tiene WordPress para asignar responsabilidades a tus empleados. Por ejemplo, tú eres el administrador de tu sitio, pero puedes contratar a alguien como editor para que, por ejemplo, se encargue de escribir las entradas del blog o utilizar el resto de los perfiles que tiene WordPress. De esta forma, puedes trabajar con un sistema de usuarios muy parecido mejor dicho, puedes asignar ciertas responsabilidades a empleados o a gente que trabaja contigo dentro del sitio, ¿no? Y eso se traduce en que, bueno, puedes distribuir la carga de trabajo y puede ser mucho más fácil para todo el mundo. Te va a permitir también escalar de acuerdo al crecimiento de tu negocio. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Si tu negocio va creciendo, tu sitio hecho con WordPress también puede ir creciendo. Puedes ir agregando nuevas características y servicios que tengas en tu negocio e irlo agregando a tu sitio web. O si de repente quieres dar el salto a nuevos giros, como decíamos, si de repente quieres vender en línea, pues puedes utilizar la tecnología de WordPress y Elementor para construir tu tienda en línea, o tu academia en línea, o tu sitio de membresía, etc. Además de que puedes crear cualquier negocio en línea, también puedes llevar negocios físicos a internet.
Es decir, podemos crear sitios cuya naturaleza sea propiamente en línea, por ejemplo, un sitio de membresía o una academia en línea, que es directamente, todo se lleva a cabo vía internet. Pero también es muy común que de repente aparezcan negocios físicos que quieren llevar su negocio a internet. Por ejemplo, una tienda que vende productos físicos pero de repente quiere vender en internet, o una escuela que tiene su negocio tradicional físico pero que además quiere vender cosas en línea. Bueno, también WordPress y Elementor nos permiten llevar estos negocios del mundo físico al mundo digital. Puedes, como vimos en su momento, WordPress es compatible con plugins, se pueden agregar muchas opciones, y dentro de esas opciones que puedes agregar mediante plugins son herramientas de marketing y de ventas para mejorar el marketing de tu sitio y fomentar más la conversión o las ventas de tu mismo sitio, ¿ok? Y para finalizar, tenemos en nuestro sitio WordPress diferentes formas de monetizarlo, ¿no? Que van, por ejemplo, desde agregar publicidad a tu contenido mediante AdWords, crear sitios de membresía, entre muchas más. Tenemos muchas opciones de monetizar nuestro sitio una vez que esté terminado, ¿ok? Bueno, con esto terminamos esta pequeña introducción a nuestro video. Vamos ahora a ver cómo trabajar con el hosting de Elementor. Y es que habíamos hablado en el video anterior que para poder crear una web necesito tener, pues, tengo que tener una empresa, bueno, haber contratado con una empresa de hosting un plan de hospedaje para poder tener mi sitio ahí de WordPress, ¿no? Y ya que tenga WordPress, poder instalar lo que sería Elementor. Entonces, regularmente lo que tenemos que hacer sería buscar entre los distintos proveedores de hosting, un hosting optimizado para Elementor, y ver cuál es la mejor opción en términos de prestaciones y de costo. Sin embargo, pues esto lleva tiempo y sobre todo que pues tendrías que comprobar el hosting y pues a veces los hostings no son tan buenos o tienen problemas y demás. Muchos no están de todo optimizados para WordPress y demás. Bueno, pues entonces Elementor nos ofrece una solución a esto, y es que con Elementor nos da la posibilidad de comprar hosting para WordPress. Esto implica que por una determinada cantidad, por una cuota mensual, tú tienes acceso a lo que es hospedaje para WordPress especialmente optimizado para WordPress, la licencia de Elementor Pro ya incluida, el tema incluido también, el Hello Elementor, y soporte para dudas. Entonces, pues no tienes que estar buscando pagar varios servicios, en un solo servicio lo tienes todo. Creo que es una excelente alternativa para personas que están comenzando con el mundo del diseño, la parte de diseño web, y en particular con la creación de sitios web, WordPress. De esta forma puedes centrarte en la creación de tu web y en vender, que es realmente lo que te interesa, ¿ok? Entonces aquí puedes ver algunas de las características que se ofrecen en este plan de hosting. Puedes trabajar con Elementor para crear tus sitios. Es compatible con la CDN de Cloudflare. Tiene seguridad, es un rendimiento muy optimizado, especialmente pensado para WordPress. Entonces tu sitio va a ir muy muy bien. Tiene herramientas para hacer staging, para hacer pruebas, para conectar dominios y cuentas de correo. Tiene un dashboard para personalizar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí tienes tú una comparación de los planes de hosting para WordPress que te ofrece Elementor. Entonces tienes el plan básico, que es el que vamos a ver en este video, pero tienes otros planes más. Entonces puedes ver para cada caso lo que incluye y lo que no incluye, ¿no? En este caso, el costo de este plan básico con todo esto que incluye, por ejemplo, tenemos aquí que incluye, está en la plataforma Cloud de Elementor, está gestión de WordPress, un sitio nada más para este plan. Tienes la licencia incluida de Elementor, el tema Hello Elementor, ¿no? Es compatible con la plataforma CDN, almacenamiento de discos SSD, soporta hasta 25,000 visitas, ancho de banda de 30 GB, ¿verdad? Te incluye las opciones de staging, acceso a la base de datos, configuración de FTP para la parte de los correos, entre otras cosas más, ¿no? Entonces todo esto, bueno, muchas cosas más, todo esto por solo $9 cada mes, ¿no? Obviamente si quieres más planes, hay más planes, pero los demás planes cuestan más porque tienen más características. Entonces, pues lo primero que tendrías que hacer para comenzar a trabajar ya, te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas comprar, pues simplemente tendrías que registrarte aquí, crearte una cuenta dentro de lo que es Elementor para poder trabajar directamente. Entonces, esto lo puedes saber tú directamente si entras y desde aquí ya tú puedes entrar a iniciar sesión. En mi caso, yo ya aquí, me parece que yo ya entré, ya ahí tengo la sesión iniciada, perdón, pero si yo me viniera acá de incógnito, puedes ver cómo pues te pide que inicie sesión. Y si no, pues que crees una cuenta. Entonces tienes que tener una cuenta para poder comprar, ¿no? Ya que has iniciado sesión, aquí
Si no has comprado todavía, te puedes ir aquí a suscripciones y para comprar la suscripción. Buscar aquí comprar la suscripción. También la puedes comprar directamente desde aquí, por ejemplo. Nada más, si quieres comprar esta, pues nada más le vas a dar aquí donde dice comprar y ya puedes hacer la compra pertinente, ¿ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que voy a hacerle yo la compra. Y lo que tienes que hacer aquí será simplemente agregar, aquí por ejemplo yo tengo un cupón, aquí te va a decir cuánto es lo que vas a pagar y tienes que agregar toda la información aquí de tu cuenta. Por ejemplo, en mi caso vamos a ponerle aquí, ¿sabes? El correo donde te van a enviar las facturas, el país, España, la dirección, esto es opcional ya. Esto lo voy a dejar directamente así. Ok, entonces agregas toda la información aquí te va a decir cuánto es lo que vas a tener que pagar y le voy a dar directamente aquí donde dice continuar. En mi caso tengo un cupón, aquí te dice el total de lo que vas a pagar. Vamos a dar aquí continuar. Aquí ya está para poder hacer el pago pertinente. Daremos aquí en continuar. Dependiendo del plan que hayas contratado te van a cobrar más o menos, ¿no? Esperemos a que se procese. La opción, aquí puedo comprar créditos adicionales para poder trabajar con la integración de Elementor con inteligencia artificial. Me dice pues que si quiero puedo comprar esto también, ¿ok? Para poder generar texto y código a través de la inteligencia artificial, ¿ok? Me dice aquí que ya he terminado y que me da mi ID y que puedo comenzar a crear mi sitio web. Daré clic encima para empezar a ver lo de mi sitio web. Que, bueno, este sitio que vamos a usar a continuación de prueba se va a llamar SBIT. Es para una constructora, una empresa que se dedica a la construcción, ¿ok? Pues, por eso aquí, si en tu caso en particular vas a poner el nombre aquí de la empresa a la cual le vas a hacer el sitio web o del nombre del sitio web como tal, si no pertenece a ninguna empresa como tal. Daremos aquí donde dice en continuar y aquí tenemos ahora, nos permite elegir un kit, ¿ok? Un kit básicamente te permite crear toda la configuración completa de un sitio web dentro de Elementor. Lo podemos hacer directamente desde aquí. Aquí puedes ver que tienes buscador aquí para seleccionar los diferentes tipos de categorías de sitios. Y la diferencia de las plantillas con los kits es que el kit te permite configurar todo el sitio completo y no solamente porque las plantillas son más para usar por página. Entonces aquí puedes hacerlo para todo. Entonces es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es buscar un kit que se adecue a las necesidades que tú tienes pensado hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un sitio web de un restaurante o de una empresa de cualquier tipo, tienes que buscar aquí más o menos uno que se adapte a lo que tú quieres. Mi recomendación cuando busques estos kits es busca primero que nada que sea del tipo, de la temática que tú vas a utilizar, ¿no? Si es de, por ejemplo, vas a hacer tú algo de salud, o de un dentista y no encuentras el dentista como tal, puedes usar uno de un doctor, ¿no? O de un médico. Entonces, lo primero es que sea por utilidad. Y lo segundo, ya te puedes basar por el diseño. Si quieres algo en particular y de plano no encuentras ninguno, puedes basarte en el diseño que te guste y la vas a adecuarlo. De todas maneras, te va a tocar adecuarlo a tu proyecto en particular. Bueno, vamos a seguir. Vean, como pueden ver que hay muchísimos diseños para poder utilizar. Hay bastantes. Por eso arriba tenés un buscador. Por si quieres encontrar por un buscador aquí. Puedes buscar directamente por aquí. A ver, vamos a buscar aquí uno que sea para empresa de construcción. Construction Company. Puede ser esta. Bien, para cuando tú encuentres un diseño que te gusta, ¿verdad? Lo que puedes hacer es aquí, puedes ver donde dice qué tiene dentro. Das un clic encima y puedes hacer una vista previa de más o menos cómo está incorporado. Por ejemplo, aquí tenemos se llama Cebit, pues es Bit, bueno, no importa nada. Es solamente un ejemplo. Pero puedes ver cómo está estructurada, ¿ves? Un diseño que a mí en lo personal me ha gustado mucho. Puedes ver cómo está estructurada todo el sitio. Y puedes ver en la parte de abajo, bueno, aquí mismo puedes ver cómo se ve el diseño en tableta y en móvil, para que veas que es plenamente compatible con dispositivos móviles. En la parte de acá abajo puedes ver qué incluye. Por ejemplo, en este caso incluye 5 páginas, que es la página de inicio, la página de quiénes somos, qué hacemos, los proyectos y de contacto. Y diferentes partes internas dentro del constructor de temas de Elementor, que incluye una plantilla para la cabecera, otra para el footer, otra para entrada individual, otra para proyecto individual, la de error y la de archivo para las entradas. De esta forma puedes ver si este kit se adecua a tus necesidades. Como puedes ver, incluye todo lo necesario para tener una web completa. Entonces, una vez que hayas elegido el que te gusta, en mi caso voy a seleccionar voy a dar donde dice aquí comenzar con este kit y vamos a esperar un poco a que empiece el proceso de crear la web con este kit. Como puedes ver, aquí me está diciendo que se está haciendo el sitio. Te dice tómate un café, te va a llevar alrededor de 5 minutos
Y te va informando en toda parte, en cada caso del proceso, ¿ves? El paso 1, el paso 2, que es activar Elementor en el dashboard. Y así me va a ir guiando por todas las diferentes partes. Aquí es muy importante que no vayas a actualizar aquí nada, simplemente espera que termine. Ya está en la parte 3, ¿no? De donde está distribuyendo todas las configuraciones del sitio, agregando el contenido, etc. Y está prácticamente ya por terminar. Nos va a avisar en cualquier momento que ya ha concluido. Hay que ser pacientes con este proceso y esperar a que termine, ¿ok? Trata de no ni cerrar ventana, ni actualizar ventana, ni pestañas, porque esto puede afectar. Entonces trata de esperar a que termine, y ya que termine, seguimos con el resto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, está haciendo la parte, posiblemente la parte más laboriosa, que es agregar el contenido del sitio, todo el contenido de ejemplo, a nuestro sitio. Listo, ha terminado. Entonces nos dice que ya terminó, ¿no? Vamos a darle clic aquí. Y aquí tienes entonces, a partir de en tu menú de tu dashboard de Elementor, vas a ver que ahora yo tengo aquí donde dice websites, este website que tengo aquí, que es el que acabo de agregar. Puedes editarlo con Elementor o puedes abrir el dashboard de WordPress o gestionar alguna de sus opciones que vamos a ver ahorita. Ok, voy a darle aquí cerrar. Vamos a explicar mejor estas opciones. Entonces, aquí están todas las opciones de lo que sería nuestro sitio, ¿no? Ahí, bueno, acá tienes más opciones. Por ejemplo, acá está la suscripción que acabo de comprar, con todos los detalles. Por ejemplo, un sitio web, cuánto ancho de banda, cuántos gigas de almacenamiento, cuántos visitantes, etcétera. Puedo agregar aquí miembros al equipo, para invitar a otras personas a que me ayuden con la gestión de los sitios y demás. Antes de comenzar a trabajar en el sitio con WordPress, vamos a ver las opciones de gestión del sitio que nos da nuestro panel de Elementor. Una vez que hemos comprado hecho nuestro sitio, ¿no? Puedes ver que aquí dentro de la parte de websites aparece el sitio con esas pestañas. Ya vimos que esto te permite editar con Elementor, esto te permite abrir el dashboard de WordPress para a WordPress como normalmente lo hacemos, y esta es la opción de gestión del sitio. Por el momento voy a dar clic aquí donde dice gestión del sitio, y desde aquí vas a poder configurar la gestión del sitio desde tu panel de Elementor. Aquí tienes tu sitio con su URL, ¿verdad? Y los datos de tu suscripción. Más abajo puedes encontrar algunas opciones. Hay que señalar que algunas de estas opciones van a aparecer o no dependiendo de la cuenta que tú tengas o de la suscripción que tú tengas. Por ejemplo, el Staging Environment te permite crear un entorno de staging para poder crear, por ejemplo, copias exactas de tu web, por ejemplo, para hacer pruebas, ya sea que instalar plugins, actualizar plugins y demás, y ver que no le pase nada al sitio, y luego ya lo puedes hacer en tu sitio original. Esto no lo puedo hacer con la suscripción que tengo actualmente, pero si tienes un plan que lo soporte, aquí lo puedes hacer. También tiene la posibilidad de trabajar con dominios, ¿ok? En estas dos opciones de aquí. Y bueno, ¿qué se refiere? Bueno, yo tengo actualmente, me dan un dominio, un subdominio dentro del Elementor Cloud, que es este nombre de subdominio, y ya tiene sus certificados SSL y demás. Pero obviamente esto no es algo personalizado, que tenga el nombre de mi marca o de mi empresa. Si yo quiero un dominio personalizado, tienes dos alternativas. Uno, puedes comprarlo directamente desde aquí. Si tú das clic aquí, por ejemplo, te va a llevar directamente a una página en donde tú puedes comprar dominios. Pero si tú tienes un dominio o quieres comprarlo en un lugar aparte, lo que puedes hacer es ir a la parte que se llama conectar mi dominio. Si yo, por ejemplo, aquí en conectar mi dominio, cuando tú tengas tu propio dominio, lo que vas a tener que hacer sería, ya que lo compraste, lo colocas aquí, ¿verdad? Y le das en continuar y te va a pedir aquí unas DNS, que vas a tener unos datos de DNS que vas a tener que agregar, que te van a dar en donde compres tu dominio, para que puedas conectar el dominio con tu web. Esto te permite conectar un dominio personalizado con esta web. ¿Qué otras cosas tenemos por acá? Por ejemplo, esta que se llama SiteLock. Esta SiteLock te permite proteger tu sitio con una contraseña. Si yo lo activo, solamente podré entrar al sitio si meto este pin, que tú puedes cambiarlo, pues aquí es para verlo, y puedes cambiarlo, ¿no? Y solamente podrás verlo si activas esta opción, solamente podrás verlo si agregas el pin correspondiente. Puede ser interesante cuando estés en un proceso de construcción o estés haciendo cambios y no quieras que el público o tu audiencia normal entre, pues lo puedes utilizar. Otra opción también muy interesante es la de crear copias de seguridad. En el caso de mi plan tampoco lo soporta. Las copias de seguridad lo que te permiten es que desde aquí mismo, desde Elementor, tú puedes crear aquí una copia de seguridad que hace una copia idéntica de tu sitio web para guardarla por si más adelante tienes algún problema, ya sea que no puedas entrar o que tu sitio se haya roto o cualquier cosa. Bueno, tienes tu copia de seguridad, puedes restaurarla y dejar el sitio tal como estaba al momento de que hiciste dicha copia.
Y también puedes activar estas opciones, que bueno, estas opciones son un poco ya más avanzadas. Yo sinceramente no suelo manejarlas mucho, pero bueno, aquí están si los quieres utilizar. De aquí yo me centraría principalmente nada más en la posibilidad, para que esto quede ya un poco más completo, de comprar, ya sea que compre un dominio o que lo compres directamente aquí o lo compres por fuera y lo enlaces ya para que esté tu web con un dominio personalizado. Fuera de eso, lo demás ya dependerá de si tienes tú el plan, las herramientas. El staging, por ejemplo, es una opción muy interesante para hacer pruebas. O, por ejemplo, cuando tú solicitas soporte a algún plugin o algo, es muy común que te piden, bueno, para no hacer algo que pueda romper tu web, crea una web de staging y nosotros ahí nos metemos y vemos qué está sucediendo. Son todas las opciones que tienes desde la opción de la configuración del sitio aquí dentro del panel de Elementor, ¿ok? Entonces, bueno, vamos ahora a proceder ahora sí ya con la creación y el manejo ya de WordPress dentro y de Elementor ya dentro de lo que es WordPress. Bien, ahora sí vamos a meternos ya a WordPress para ver cómo está nuestro sitio, ¿ok? Para ello vamos a ir aquí, vamos a ir al dashboard de WordPress. Esto me permite entrar a la parte administrativa de WordPress, es una parte donde vamos a estar trabajando nosotros. Eso no lo van a ver los visitantes a nuestra web, ¿ok? Lo que van a ver los visitantes a nuestra web va a ser aquí, donde dice Bit, aquí donde dice visitar sitio. Esto es lo que ellos van a ver, que es la página esta que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo trabajar aquí con ello. Vamos a venir por acá. Lo primero que tenemos que hacer aquí, en nuestro caso, va a ser hacer la traducción. Vamos a ir a la parte de ajustes, general, porque esto está en inglés, entonces tengo que hacer que esto quede en español. Entonces aquí está toda la parte, vamos a poner aquí donde dice español, así español nada más. El formato de la fecha, el formato de la hora, cuando inicie la fecha, vamos aquí a guardar. Bueno, ahorita creo que está, a ver, déjame ver. Vamos a ver si puedo ver esto en modo incógnito. Si te fijas lo que les comentaba anteriormente, ahorita el sitio está protegido. Para poder entrar aquí tengo que meter el pin que veíamos anteriormente. Este pin que se encuentra aquí en los ajustes del sitio, aquí y acá. Aquí, ¿ok? Es una opción interesante para trabajar el sitio y ya lo vamos a dejar hasta que esté terminado para que todo el mundo lo pueda ver. Pero como puedes ver, sí funciona bien, ¿ok? Estamos aquí con el idioma. Aquí. Vamos a seleccionar el idioma. Que no alcanza a seleccionar. Español. Solamente español. En nuestro caso, solamente español, no español de ningún país. Puedes seleccionar aquí también lo que sería tu zona horaria. Por el nombre del país o por el nombre de la zona. En mi caso en particular sería... va a estar por aquí. Esta es mi cosita. Bueno, pues aquí le damos aquí en guardar los cambios y ya que le dé aquí en guardar los cambios, va a ser que ya se ha puesto en español mi sitio, ¿ok? Entonces ya tenemos esta parte de aquí estructurada, ¿ok? Bueno, ¿qué sigue ahora? Lo que sigue ahora va a ser, hay algunos ajustes, ahora vamos aquí a la parte de apariencia, temas. Tengo mi tema Hello Elementor, perfecto, vamos a ir aquí a la parte de plugins. En plugins ya tengo instalado estos plugins por defecto, el Elementor y el Activity Log, ¿ok? Pues creo que esto lo vamos a dejar así tal cual. Una parte importante que tenemos nosotros es que aquí tienes para poder acceder al soporte. Si doy clic aquí encima, por ejemplo, eso me permite acceder al soporte. Bueno, entonces, y fíjate cómo ahorita el sitio está bloqueado, ¿no? Para desbloquearlo ya sabemos que se hace directamente desde acá. Aquí, por ejemplo, dentro de los plugins que tenemos dentro de aquí del sitio, veremos cómo tenemos acá este apartado que se llama Hosting, ¿verdad? Ok, entonces de aquí vas a poder acceder directamente a las opciones estas. Obviamente lo que va a hacer esto es que al dar clic aquí, por ejemplo, si yo quiero conectar un dominio, le doy clic encima, me va a llevar directamente al panel de acá de Elementor para que pueda hacerlo ya. Pero bueno, el enlace se encuentra directamente aquí, ¿ok? Bueno, ya que tenga esta estructura, ya que tenga toda esta opción, esto traducido, lo que vamos a ver aquí nada más va a ser lo siguiente. Vamos a ir a la parte de ajustes, hay que corroborar nada más esto como parte de los ajustes. Los enlaces permanentes, y hay que asegurarnos de que esté como nombre de la entrada, ¿ok? Y de esta forma tenemos básicamente la base de lo que es nuestro sitio, ¿ok? Ya lo tengo en español y ya está listo para poder comenzar a trabajar, ¿ok? Hay una parte que se me estaba pasando y es que si te fijan acá, los nombres de las páginas están en inglés. Entonces lo que voy a hacer yo es que me voy a mover aquí a la parte de las páginas y vamos a traducirlas a español. Vamos a ponernos aquí, por ejemplo, aquí está el nombre de la página, vamos a poner aquí. En donde dice, déjame ver, duplicar, renombrar página, y esta se va a llamar contacto. Acá otra vez en renombrar página, esta se va a llamar inicio. Tengan en cuenta que los nombres de las páginas se usan para los menús, así que por eso es importante que estén en español.
llamar proyectos. Inicio. Bueno, esto parece ser otra página de inicio más. Así que simple homepage. Bueno, la voy a dejar así. Vamos a ponerle aquí como estos qué hacemos. ¿Qué hacemos? Y este sería quiénes somos. Ya tengo más o menos traducido esto. Si yo vengo para acá y le doy acá en actualizar, podrás ver cómo ya tenemos entonces los textos estos traducidos, ¿ok? Hay otras cosas que tenemos que traducir, pero lo iremos viendo un poco más adelante. Para terminar con esta configuración básica de lo que es WordPress, lo que quiero hacer ahorita es nada más agregar un logotipo, ¿ok? Para esto, yo puedo venirme para acá. Si te fijas aquí en el logo no lo tenemos. Bueno, esto yo creo que lo vamos a ver mejor cuando veamos las plantillas. En las plantillas vamos a ver cómo agregar el logotipo, pero también se podría hacer desde aquí, en apariencia, en personalizar. Aquí me van a aparecer las opciones del tema. Y aquí en identidad del sitio, por ejemplo, podría agregar yo aquí lo que sería el logo, ¿verdad? Vamos a darle clic aquí, vamos a buscar si tenemos alguno por acá. Si no, podemos probar alguno nada más ahorita de ejemplo, ¿ok? Es importante que al agregarlo, ves que tenga fondo transparente para que no se alcance a ver este fondo azul. Pues bueno, lo que haré será, vamos a darle clic aquí, vamos a ver si se puede directamente desde aquí, o si no, tenemos que hacerlo más adelante con Elementor. Entonces, así es como cargamos directamente nuestro logotipo para que aparezca ahí. En este caso, como te digo, tendría que ser un logo con fondo transparente, de tipo PNG de preferencia, o algún vectorial. Daremos en publicar, y ya tengo entonces aquí la base de lo que sería esto, ¿ok? Entonces esto es como que lo más indispensable apenas nosotros hemos instalado el sitio, ¿ok? Y bueno, ya tenemos todo listo para poder comenzar a trabajar con el resto de las acciones. Ya hemos visto que esto que tenemos ahorita, esto es WordPress, ¿ok? Este es el CMS, es la herramienta que me permite crear sitios web. Y bueno, en el video anterior vimos brevemente algunos ajustes que tenemos que hacer, pero bueno, simplemente en este video resumiendo, esta es la herramienta para crear sitios web, ¿no? Tiene varios apartados donde podemos ver sus ajustes, herramientas, y bueno, ya hicimos algunas tareas en el apartado anterior. Bueno, lo que vamos a ver ahora es Elementor. Y Elementor es un constructor visual, es una herramienta que me permite construir mi sitio web, ¿ok? Voy a abrir aquí alguna página de solamente, a ver, por ejemplo esta, editar con Elementor, simplemente para que veas, bueno, qué es Elementor como tal, ¿ok? Entonces WordPress es el CMS, es la herramienta que en general usamos para crear todo el sitio web, ¿no? o para configurar el sitio web, mejor dicho, pero para diseñar la web como tal vamos a utilizar lo que sería el Elementor. Elementor es esto que tenemos aquí disponible, ¿verdad? Esta es su interfaz. Del lado izquierdo tenemos lo que sería nuestra web, como la vamos creando, y del lado izquierdo tienes la estructura de Elementor. Aquí tienes tú, por ejemplo, la opción en la parte de abajo tienes los botones, por ejemplo, para ver los ajustes de la página. Por ejemplo, puedes cambiar el nombre de la página desde aquí, agregar un extracto, una imagen, agregar estilos generalizados para toda la página, como su color de fondo, y opciones personalizadas, ¿ok? Esto de aquí es el navegador, te permite cuando tienes muchos elementos moverte entre cada uno de ellos para ser mucho más preciso. Esto es para deshacer cambios, esto es para cambiar entre las vistas responsivas, como ahorita ya lo haremos. Y esto es para poder previsualizar los cambios y esto es para poder guardar, ¿ok? Así puedes ver cómo quedarían los cambios en la web y esto es para que puedas guardar los cambios a medida de que tú vas avanzando. Entonces, esta es la estructura que tiene Elementor para trabajar con él. Ahora, aquí vamos a ver, cómo trabajar con Elementor, todo se basa primero en contenedores, es decir, lo que tú tienes que hacer es primeramente dar clic aquí y crear una sección. La sección te permite agrupar contenido o estructurar el contenido de tu sitio. Cada sección a su vez se divide en columnas. Por ejemplo, esta es una sección que tiene una sola columna, esta tiene 2 columnas, 3, etcétera. Depende de lo que tú quieras crear. Entonces, si yo creo, por ejemplo, esta de 2, tengo esta la sección. De hecho, puedes dar aquí vas a ver unos iconitos. Este es para agregar más secciones.
A ver, aquí, déjame ver, porque se me fue arriba por el tipo de header que tengo, como que se me complica editarlo. Pero bueno, este es para moverlo y este es para borrarlo, ¿ok? Entonces, esta sería la sección. Cada sección se compone, puedes ver cada sección porque das clic y aparecen los ajustes de la sección. Por ejemplo, vamos a ver aquí la sección y aquí puedo poner, por ejemplo, un color de fondo que yo quiera, ¿no? Esta es toda la sección, ¿ok? Las secciones pueden ser de ancho completo y puedes ajustar, por ejemplo, la altura que va a tener. Puede ser que te abarque toda la pantalla o que tenga una, por ejemplo, aquí si le pongo aquí, esto abarca toda la pantalla, todo el alto de la pantalla, o que tenga un alto específico que yo pongo aquí 20 píxeles, o que sea automático en función del contenido que le agregue. Puedes establecer la alineación de los elementos donde se va a agregar. Ok, y bueno, la parte de lo que tiene que ver aquí con el fondo, color de fondo, etcétera. Aquí en el fondo puedes agregar una imagen, bueno, esto es para poner el color de fondo, esto es para agregar un degradado de fondo, esto es para agregar un video de fondo, y esto será para agregar un pase de diapositivos de fondo. Puedes seleccionar varias imágenes, por ejemplo, y una vez que lo selecciones y lo insertes va a quedar aquí de fondo. Obviamente para ver esto tendrás que agregar aquí en la altura, una altura un poco más grande para que se pueda ver cuando pasa de una a otra. ¿Ok? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, yo voy a dejar esta sección así, ¿ok? Entonces, lo importante es que entiendas que hay secciones de ancho completo y secciones normales, de caja, ¿ok? Bueno, una vez que definir esto, hay columnas, las columnas están aquí. Es una columna y esta es otra columna. Cada columna, al dar clic encima, vas a ver que tiene sus propios ajustes. Aquí puedes establecer qué tanto porcentaje abarca del total. Por ejemplo, ahorita tendría que tener 50 y 50 porque es mitad y mitad. Pero si yo le pongo aquí que abarque un 35, fíjate cómo se reduce la anchura de la columna y ahora pesa un poco menos. Puedes poner la alineación, qué tipo de alineación va a tener los elementos que estén aquí. Pues agregar un espaciado y lo mismo, puedes agregar aquí, por ejemplo, un color de fondo. Acuérdate que puede ser un color de fondo, puede ser una imagen, etc. Y cuando pases el cursor encima, puede ser que cambie por otro color de fondo. Me estoy haciendo de forma muy general, es para explicar de forma general cómo está la estructura. Entonces, tenemos secciones. Luego de las secciones tenemos las columnas, ¿verdad? Esta es una columna, esta es otra columna. Puedes hacer lo mismo aquí, ajustar su anchura y dar el formato al fondo. ¿Ok? Puedes agregar bordes, etc. Generalmente estas columnas que tienes aquí arriba es layout, se va a referir en el caso de las secciones al acomodo de los elementos, estilos para todo el formato, todo lo que tiene que ver con la apariencia, y advanced son opciones avanzadas, ¿no? Como los márgenes que se tienen, efectos de animación y muchas cosas más. Bueno, entonces tenemos secciones y tenemos columnas, y dentro de las columnas tenemos estos signos demás que son para agregar widgets o bloques. Y entonces aquí dentro del Elementor tú tienes, aquí, diferentes secciones, ¿verdad? De todos estos widgets que puedes utilizar. Por ejemplo, tienes widgets básicos, como por ejemplo para agregar cabeceras, o por ejemplo para agregar textos, o para agregar imágenes, o para agregar botones o videos, etcétera, ¿no? Cada vez que tú agregas uno de estos bloques, se va a ver reflejado aquí y vas a poder ver sus propiedades del lado izquierdo. Quiero que veas que tienes diferentes tipos de bloques. Tienes los básicos, estos que dicen Pro, que pertenecen a Elementor Pro, ¿no? Son otros también distintos. Luego tienes los de la opción general. Tienes también los del sitio en general, por ejemplo, vamos a jugar para la cabecera del footer. Páginas individuales, sobre todo las de entrada, y para WordPress en general, que son los widgets. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando tú agregas un bloque, puedes dar un clic encima del bloque y vas a encontrar siempre la misma configuración. En contenido vas a editar el contenido del bloque, en este caso es el texto. Por ejemplo, aquí podremos, hola, ya que aparece el texto, hola. Si quieres que tenga un enlace, qué tamaño quieres que tenga, la etiqueta a la que pertenece, la alineación, y luego a la derecha en estilos la apariencia. Por ejemplo, en este caso puedes darle aquí para seleccionar el color. Tipografía se refiere a todo lo que es la fuente. Por ejemplo, la familia o fuente que puedes seleccionar aquí arriba, el tamaño que quieres que tenga, el peso, qué tan negrita quieres que esté. Transformación, pues si quieres que esté todo en mayúsculas o en minúsculas, etc. El estilo, por ejemplo, si está itálica o está cursiva, etc. Decoración, si quieres que esté subrayada. La separación entre letras, la separación entre líneas, por ejemplo, acá abajo, podría venir aquí. Y en donde dice, bueno, las opciones que son en estilo son muy parecidas, es la alineación, el color que va a tener, y en tipografía tienes estas opciones que veíamos. Entonces aquí puedes cambiar
la separación entre líneas para indicar qué separación hay entre una línea y la otra siguiente línea de texto. Aquí pues también la separación de palabras, etcétera, ¿ok? Entonces, siempre tienes estas opciones, ¿no? Contenido y estilo. Y acá pues son opciones un poco más avanzadas como el margen, que el margen tiene que ver con la separación externa. Por ejemplo, si yo agrego aquí y pongo un margen de la separación externa. Si pongo el top, es una separación interna, por ejemplo. Es como internamente están estos márgenes alrededor. Y más cosas, por ejemplo, efectos de movimiento, por ejemplo, si quieres que esté aquí algo arriba, efectos de transformación, cambiar el fondo de este bloque en particular con las opciones que ya vimos, cambiar la línea, agregar efectos de máscara, por ejemplo, hacer que se oculte y se muestre esto en distintos dispositivos, y agregar códigos personalizado. Y lo mismo funciona con las demás. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, doy clic en la imagen, tengo que seleccionar la imagen, ya sea que la seleccione de mi biblioteca de medios o que le dé clic aquí y la suba desde mi computadora. Entonces, ya que seleccioné la imagen, ¿verdad? Pues elegir aquí el tamaño que quieres que tenga, la alineación, si quieres que aparezca la captura o no, y si quieres que tenga un enlace o no. Y el estilo siempre es el formato, ¿no? Qué tan ancho, qué tan alto quieres que tenga, qué tanta opacidad. Puedes agregar filtros CSS para agregar cosas como desenfoque, como brillo, saturación, tono, entre otras cosas. Y el botón, pues lo mismo, siempre en contenido es el contenido, ¿no? O sea, qué tipo de botón va a ser. Y en función de contenido aquí puedes poner el texto. Aquí vas a poner a dónde te va a llevar este texto, ¿ok? Una técnica muy común aquí, por ejemplo, cuando vas a llevar a páginas internas, es usar la opción dinámica de Elementor. Entonces puedes dar clic aquí y puedes poner aquí donde dice, por ejemplo, esta es la página principal del sitio y donde dice interna la URL es para páginas internas. Por ejemplo, puedes poner aquí, puede ser una taxonomía, un contenido, tú le pones en contenido y aquí pones el nombre de la página donde quieres que te lleves. Por ejemplo, si le pongo aquí contacto, ahorita me aparecen aquí la de contacto, la selecciono y ahora me va a llevar a la de contacto, ¿ok? Es una forma de poner enlaces. Puedes agregar aquí hasta iconos. Y tengo algunos iconitos. Puedes agregar aquí el icono. Posición, etcétera, ¿ok? Y en estilo, pues ya sabes, estilo, vas a darle el formato a esto, ¿no? Vas a poner el formato del texto, la fuente, todo lo que ya vimos. Vas a, bueno, si quieres que tenga el botón, si quieres que tenga sombra, el color de fondo, si quieres que cambie por otro, ¿verdad? El tipo de borde, si quieres que lo tenga, y sombra, si quieres que tenga. Y las opciones avanzadas que ya vimos. Entonces, Elementor funciona de esta forma, ¿no? Vas agregando secciones, vas agregando columnas, vas agregando los bloques. Cada vez que agregas un bloque, tienes la opción de ajustar el contenido, estilo o apariencia o opciones avanzadas. Aquí tenemos, por ejemplo, si damos aquí, acuérdense, esto es para ver los ajustes de la página total. Esto es para el navegador. Ahora sí puedes ver cómo, como ya tengo contenido, puedes ver cómo tengo diferentes secciones. Cada sección, por ejemplo, tiene una columna, la primera columna, y aquí tiene una cabecera que es este, y un bloque de texto que es este. Luego tiene otra columna, que sería una imagen, que es esta, y un botón que es este. Esto te ayuda cuando tienes muchos elementos aquí y se complica un poco la navegación. Esto es para ir deshaciendo. Si hay algo que quieras ir deshaciendo, lo puedes ir deshaciendo desde aquí, por ejemplo. ¿Ves cómo se ha deshecho el botón, el color del botón? Puedo rehacerlo nuevamente. Esto es para ver cómo se vería esto en dispositivos móviles. Por ejemplo, así se ve en una computadora, así se ve en una tableta y así se ve en un móvil. Y de hecho, por ejemplo, cuando tú trabajas con Elementor, puedes personalizar esto. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte móvil, ¿ok? Y bueno, aquí para ya terminar, si quieres guardar los cambios, le das clic aquí. Y si quieres previsualizar cómo se ve esto, le puedes dar aquí en el ojito y aquí puedes hacer una vista previa de cómo quedaría tu web, ¿ok? Entonces, bueno, esto es como que el funcionamiento general de lo que sería Elementor. En general, acuérdate, primero hay que armar la estructura con secciones, columnas, bloques. Cada bloque hay que editarlo acá y personalizarlo. Ya que tengas todo listo, pues le das en guardar para que se guarden los cambios. Otro tema interesante que tenemos que tratar con Elementor es el de los ajustes generales. Bueno, como puedes ver, puedes editar cada página y hacer todo el proceso de agregar contenido como ya lo vimos. Pero los ajustes generales nos ayudan a ahorrar un poco de trabajo. Por ejemplo, si hay ciertos colores que yo siempre voy a utilizar, puedo utilizar los colores globales. O sea, hay cierto tipo de letras que yo siempre voy a utilizar o ciertas fuentes, puedo guardarlas como fuentes globales y no tengo que estar recordando qué color era o qué fuente era. Para acceder a estas opciones, das clic aquí en estas líneas y aquí tienes las opciones, ¿ok? Aquí dice Site Settings, ajustes del sitio. Entonces puedes dar clic directamente aquí
Y aquí puedes ajustar algunas opciones. Por ejemplo, vas a ver que aquí hay muchas opciones que puedes editar. Por ejemplo, lo más común es lo de arriba, ¿ok? Pero tú podrías darle un formato a las tipografías, a los botones, las imágenes, los campos de formulario, header, footer y demás opciones, aunque solo se puede también ir viendo por aparte. Y algunos ajustes, por ejemplo, como la identidad del sitio, el color del fondo, las imágenes en Lightbox y demás opciones. Pero ahorita me voy a centrar únicamente en las opciones de arriba, que son, creo que, las opciones más generales. Lo primero son los colores globales. Y estos colores globales te van a permitir establecer los colores que vas a utilizar a lo largo de tu sitio en Elementor, ¿ok? Vas a encontrar aquí, de este lado, puedes agregar, aquí están los colores del sistema, que son los colores principales, y puedes ver cómo se han configurado. Estos se han configurado de forma automática con el kit que agregamos de Elementor. Entonces automáticamente se configuraron para que se forme el sitio. Pero si tú quisieras cambiarlos, puedes hacerlo. Por ejemplo, este es el color primario, este es el color secundario, este es el color de acento para todo lo que resalte, como los enlaces y más, y este es el color del texto normal. Puedes dar clic encima y cambiar el color por el que tú quieras desde aquí, ya sea manualmente o con el código hexadecimal en la parte de abajo. Incluso puedes cambiar hasta el nombre al color. Por ejemplo, si este se va a llamar, ¿quieres que se llame texto? Pues le pones aquí texto y ya, se llama texto, ¿no? O sea, puedes cambiar las etiquetas que están acá a la derecha también. Así tienes más control de cómo se llama cada cosa. Puedes agregar otros colores más. Por ejemplo, aquí se han agregado con el kit algunos colores adicionales, por ejemplo, como el gris claro, el blanco, azul y demás. Entonces, pues para agregar cada color, das un clic en agregar color, pones el nombre y buscas el color, y así puedes ir agregando todos los colores que tú quieras. Estos colores tú los vas a poder tener disponibles desde cualquier elemento de cualquier bloque de Elementor para poder usarlo. Entonces, lo ideal es que los colores de la imagen corporativa los vayas agregando directamente desde aquí, ¿ok? Esta es una opción. Bueno, otra opción es la parte de la... me voy acá. Voy a dar aquí cerrar. La otra opción que vamos a ver es la opción de las fuentes, que como podrás ver es muy parecido, pero con las fuentes. Si me vengo aquí y voy a las fuentes globales, es los tipos de letra que vas a estar utilizando a lo largo de tu sitio. Entonces aquí puedes elegir qué fuentes vas a utilizar. Las que vienen por defecto son estas, y estas son fuentes especiales que vienen incluidas. Por ejemplo, la fuente principal o el tipo de letra principal lo puedes elegir aquí. Puedes elegir el tipo de letra, el tamaño y las opciones que ya vimos anteriormente, ¿no? El peso, la transformación, el estilo de subrayado, la decoración, la separación entre palabras, letras y líneas. Y lo mismo lo puedes hacer para lo demás. Por ejemplo, esta es la fuente primaria, la fuente secundaria, esta es la fuente para el texto en general, y esta es la fuente para el enlace, o sea, todo lo que necesita resaltarse, como los enlaces y demás. También puedes agregar fuentes personalizadas. Por ejemplo, aquí tenemos para los títulos principales, así la han puesto, y han puesto que es la fuente que se va a utilizar, va a ser esta. En cada caso tienes que poner el tipo de letra, el tamaño, ¿verdad? El peso y demás características de la fuente para que la puedas utilizar más adelante. Aquí puedes crear más estilos si así lo deseas de fuentes, ¿ok? Entonces aquí vas a hacer los tipos de letra que vas a estar utilizando. Recuerda que normalmente en un sitio web vas a utilizar dos, máximo tres fuentes de letra, o tres tipos de letra o tres fuentes a lo largo de todo el sitio, ¿no? Y esos hay que estarlos reutilizando para que la web tenga un diseño homogéneo. Entonces, una vez que elijas las que tú quieras, pues le das aquí en guardar y ya le puedes darle hacia atrás para seguir con el resto de las opciones. Como te digo, estas opciones son las opciones ya propiamente más del tema y los ajustes un poco más en general. Lo más importante aquí son estas opciones de aquí, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, aquí en la X para salir, y fíjate cómo, por ejemplo, si yo selecciono un texto, a la hora de que yo le doy en color el texto, ¿ves? Yo puedo poner aquí el color que yo quiera, pero puedo dar aquí en Custom y aquí te aparecen los colores que ya tienes guardados previamente. Entonces la ventaja es que ya te aparecen aquí y no tienes que estarlos recordando a cada rato. Lo mismo ocurre con las fuentes. Por ejemplo, si yo selecciono el texto, le clic aquí encima y en tipografía le doy clic encima, ¿verdad? Pues igual, ¿no? Puedo seleccionar aquí en las fuentes y ir seleccionando cada una de las características que tenemos. O podemos, bueno, esto es para crear fuentes globales. Podemos dar clic aquí encima y también tienes acceso a las fuentes globales que ya tenemos previamente creadas, ¿no? Cada fuente, acuérdate que cada ajuste de fuente tiene lo que sería
el tipo de letra, el tamaño, el color y demás opciones. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, este y ya. No tengo que estarme preocupando por recordar este. Si más adelante lo tengo que hacer otra vez, pues nada más selecciono un texto, agrego y ya. ¿Ok? Al modificar los estilos allá, se modifican aquí automáticamente las opciones. ¿Ok? Entonces, bueno, es parte de lo que tiene Elementor que nos ayuda mucho a trabajar. ¿Ok? Otras opciones que tenemos acá, por ejemplo, está en el Team Builder, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y las preferencias de usuario, ¿verdad? Que puedes configurar aquí para el uso de Elementor. Estas son las opciones globales de Elementor. Te están destinadas a ahorrarte trabajo porque, te repito, puedes crear los colores y guardarlos y luego las fuentes y guardarlas. Y no tienes que estar recordando a cada rato cómo iban los títulos, cómo iban los subtítulos, cómo iba el texto en general, cómo iban los enlaces, etc. Como podemos ver en nuestra web, recuerda que para poder ver tu web tienes que darle clic aquí en Speed o el nombre de tu sitio y ver el sitio. Como podemos ver, aquí tenemos nosotros esta navegación que se encuentra directamente aquí. Esto se conoce como menú, ¿ok? Me parece que en este sitio solamente tengo este. Entonces, ¿cómo trabajan los menús en WordPress? Bueno, tenemos que venir aquí a la parte administrativa, ir a donde dice apariencia, menús. Como nada más tengo uno, pues no tengo la opción de elegir otro, pero puedes agregar nuevos menús desde aquí si así lo deseas, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto de los menús? Aquí del lado izquierdo tienes lo que puedes agregar, que pueden ser en este caso páginas o entradas. No recuerdo si aquí tenemos un blog, creo que aquí no tenemos blog, entonces no va a haber entradas, solamente páginas. Las páginas están de este lado, aquí puedes agregar las entradas. Bueno, de hecho sí tenemos entradas aquí, que puedes agregar al blog. Y también tenemos lo que sería, por ejemplo, aquí enlaces personalizados, que son enlaces específicos, ¿verdad? Pones el nombre del texto, el texto que quieres que aparezca en el enlace y a dónde quieres que te lleve. Por ejemplo, me gustaría aquí agregar un pequeño menú que se llame Nosotros. Y aquí, si quiero que me lleve a una URL en particular, pongo el nombre de la URL. Si quiero que sea un elemento de su menú, voy a poner nada más así para que no me lleve a ningún lado. Voy a agregarlo y se me aparece Entonces lo voy a subir aquí arribita. Es importante que tú veas que el orden de arriba abajo es el de acá de izquierda a derecha. Ok, repito, de aquí, de arriba abajo, es este que va aquí de izquierda a derecha. Bueno, y quiero colocar que, si te fijas ahorita, si yo agrego esto, guardar, y vengo para acá y actualizo, podrás ver que se ha agregado ahora nosotros, pero nosotros no me lleva a ningún lado, porque no tiene un enlace. Entonces lo que yo quiero es que estos dos aparezcan como un submenú dentro de nosotros. Entonces lo que hago es que aquí voy a agarrar de quiénes somos y lo voy a mover ligeramente a la derecha. Esto indica que esto queda dentro del de arriba. Y lo mismo con que hacemos también. Ahí está. Entonces, una vez que he hecho eso, voy aquí donde dice guardar menú. Vengo para acá, actualizo. Y aquí ya tenemos un submenú que me da las opciones de quiénes somos, qué hacemos. Ok, bueno, tenemos entradas. Yo creo que esta página la voy a agregar un poco más adelante. Ahorita lo que quiero llegar nada más es que tú puedes cambiar, aquí puedes agregar todo el contenido que tú quieras, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera agregar aquí algún contenido, un enlace, por ejemplo, tal vez a Google, ¿no? O a Facebook, pues pondrías aquí Google y aquí pondrías el enlace a Facebook, lo añadirías y ya te aparecería acá como un elemento más de tu web, ¿ok? Entonces es como funcionan estas opciones de aquí, ¿ok? Recuerda, el orden aquí, lo que va hacia abajo, aquí es de arriba abajo, acá es de izquierda a derecha, ¿ok? Bueno, entonces puedes crear nuevos menús aquí, todos los que tú quieras, y aquí puedes agregar el contenido de los menús. Entonces, una vez que hayas agregado, pues aquí donde dice guardar menú, y ya de esa forma te va a ir apareciendo acá, ¿ok? Entonces, así funcionan los menús dentro de WordPress. Puedes agregar todos los menús que tú quieras y colocarlos en diferentes ubicaciones. Por el momento solamente tenemos así que vamos a dejarlo por aquí nada más. Ok, entonces recuerda, vas agregando aquí las páginas. Creo que ya las tengo todas las que son. Pero bueno, si quieres agregar alguna, pues nada más la marcas. Por ejemplo, si quieres agregar la de inicio, le das añadir menú y va a aparecer acá abajo, ¿ves? Y así, todas las que tú quieras ir agregando. Si hay algo que quieres quitar, le das clic encima y acá está la opción de eliminar. Aquí puedes cambiar el nombre al enlace, por si no quieres que sea el de arriba. Puedes poner uno distinto y pues directamente donde dice eliminar. Cada enlace te dice el nombre, a dónde te va a llevar. Puedes eliminarlo si así lo deseas.
Bueno, vamos a ver aquí donde dice guardar los cambios y de esta forma terminamos de ver los menús, ¿ok? Que nos permiten agregar navegación dentro de lo que sería mi sitio web. Quiero agregar un apartado para la parte de los datos, ¿no? Las páginas legales. Entonces, para esto voy a darle aquí añadir nuevo y voy a agregar un plugin nuevo. Los plugins son estas extensiones que puedes agregar directamente a tu sitio WordPress, que te permiten agregar nuevas funcionalidades a tu sitio web o mejorar las que ya tiene por defecto. Entonces, yo voy a agregar aquí un plugin que se llama RGPD, que es para crear automáticamente las páginas de textos legales. Es este de aquí, daremos aquí en instalar ahora y voy a crear un menú nuevo que me dé acceso a estas páginas. Okay, voy a darle aquí en activar. Y bueno, ya que está esto, me voy aquí a protección de datos. Se supone que aquí tienes que cargar toda esta información. ¿Para qué? Para que te genere las páginas legales de forma automática. Y aquí lo que tengo que hacer nada más es que esté activa esta opción para que pueda agregar las páginas. Y le daremos acá donde dice guardar los cambios. ¿Okay? Listo, esto me ha generado 3 páginas nuevas, ¿no? Que es aviso legal, política de privacidad y política de cookies. Bueno, lo que haremos ahora será movernos a la parte que se llama apariencia menús. Y vamos a crear un nuevo menú, aquí, nuevo menú, que le llamaré avisos. Avisos, vamos a crearlo. Y vamos a agregar las páginas. Las páginas son, aquí puedo darle aquí en ver todo para ver todo. Aviso legal, política de cookies y política de privacidad. Daremos en añadir. Y aquí está ya. Daremos en guardar. Y listo. Bueno, esto todavía no se va a ver porque tengo que agregarlas a una ubicación. Yo lo voy a agregar en el footer. Así que cuando veamos cómo agregar el footer o cómo configurarlo, lo vamos a agregar ahí. Pero ya tiene que estar creada el menú. ¿Ok? Entonces de esta forma trabajamos con los menús dentro de lo que es WordPress. Vamos a ver ahora cómo configurar lo que es el header o la cabecera, ¿ok? La cabecera es lo que se encuentra en la parte superior de nuestro sitio. No importa a qué página vayas, siempre va a estar en la parte de arriba. Por ejemplo, si me muevo a la de aviso legal, ¿ves cómo lo que ha ocurrido es que se me generó aquí, se me cambió el menú que tenía originalmente? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se corrige. Entonces, no importa a qué página vayas, siempre vas a tener la cabecera en la parte de arriba y el footer en la parte de abajo, que sería esto de acá abajo. Esto de aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder editar esta cabecera? Esto que está aquí arriba. Bueno, pues muy sencillo. Lo que haremos será movernos acá a nuestro sitio. Vamos a ir a la parte que dice plantillas y donde dice maquetador de temas. Desde aquí vas a poder ver que tienes varias plantillas aquí. Vamos a ir a la parte que se llama cabecera y tienes la que se llama header. Daremos donde dice editar. Y entonces, bueno, vamos a hacer el navegador. Vamos a darnos cuenta que aquí tienes tú lo que sería tu cabecera en la parte de arriba. Entonces, ¿qué tiene? Pues muy sencillo. Aquí tenemos una cabecera. Esta cabecera, bueno, por ejemplo, aquí como se oculta por el efecto que para que se vea hacia abajo, puedo utilizar el navegador y aquí va a ser que tienes un header, una sección que está de ancho completo, ¿verdad? Que tiene esa altura de 120 y acá en estilo tiene su color de azul oscuro de fondo. Esto ya lo vimos. Si doy clic aquí encima, va a ser que tienes 2 columnas. En la primera columna tiene el logotipo del sitio, que es este. Al dar clic encima, puedes ver que aquí puedes cambiar el logo del sitio directamente desde aquí, si así lo deseas, ¿no? Obviamente, esto para que tenga el logotipo del sitio que tú vas a hacer, pues le das aquí en cambiar logo. Y desde aquí le das clic encima y cambias por el logo que tú quieres. ¿Ok? Nada más que por el diseño de este sitio en particular, lo que yo ocuparía sería que tuviera un diseño que tenga un fondo transparente para que se alcance a ver el fondo. ¿Ok? Entonces, así se pone el logo. Y acá del lado derecho, en la otra columna, puedo dar clic encima, pues aquí tienes este elemento que es un menú, y desde este lado lo que tienes que hacer nada más es establecer qué menú es el que quieres mostrar. Por ejemplo, yo tengo el de avisos y tengo el menú 1, vamos a cambiar a menú 1, y es el menú principal, y ahí está ya. Ya hemos recuperado nuestro menú principal. Aquí puedes establecer la disposición, si va a estar horizontal o vertical, hacia dónde va a estar alineado, hacia el centro o hacia la derecha. Si quieres que tengas un efecto subrayado cuando pase el cursor. Si no lo quieres, pues lo puedes desactivar. Ya es una cuestión de gustos. Vamos a ponerle que sí me gusta. La animación, cómo se va a desplegar el indicador de su menú, que es esta flechita que está aquí. Punto de ruptura, esto es para la parte móvil, ¿no? Ahorita vamos a explicar cómo se ve esto. El texto alineado al centro y el formato. El menú de hamburguesa, que es para cuando yo veo esto para móviles, por ejemplo, este cambia por un iconito de hamburguesa que es este y aquí puedes configurar. Bueno, luego de esto vamos a ir a la parte de estilo, que ya sabemos que es la parte de la apariencia. Entonces puedes configurar aquí estos textos, cómo van a cambiar cuando yo paso el cursor encima. Por ejemplo, cómo se ve el texto normal,
cuando paso el cursor encima, qué color quieres que cambie, y cuando estoy en un enlace activo, a qué color quieres que cambie, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que en un enlace activo me ponga el color de texto el de ascendente como naranja, ¿ok? Para que haya variedad. Para el desplegable significa, bueno, es para es para su menú, para su menú, ¿ves? Entonces aquí podemos cambiar aquí los elementos de ahí, por ejemplo aquí en tipografía, por ejemplo no me gustaría que esté en mayúsculas, me gustaría que esté por defecto el texto para que no esté en mayúsculas, y que no esté tan grande. A pasar el cursor, cómo va a cambiar cuando pase el cursor encima y cómo va a cambiar cuando esté con el enlace activo, ¿ok? Este es el botón de alternar también. El botón para los móviles, ¿ok? Cuando pase el cursor cambia este color. Acuérdate, es esto que está aquí. Este icono que está aquí es lo que puedes configurar directamente aquí. El tamaño, la ubicación, etc. El color, perdón, la intensidad del borde, etc. Entonces, ya tenemos todo esto. ¿Qué me hace falta? Lo único que me hace falta es este otro elemento que tengo acá a la derecha. Este elemento que tengo acá a la derecha, damos un clic encima y es un botón. En este caso, este botón lo que tiene es un botón aquí de un teléfono. Puedes agregar tu teléfono directamente aquí. Para que al dar clic aquí te marque por teléfono, pon aquí el teléfono después de los dos puntitos. Aquí pones el teléfono y ya a partir de que tú pulses el móvil ahí, te va a llevar ese teléfono, ¿ok? Y puedes configurar lo demás como tú lo desees, ¿ok? Pues aquí en estilo puedes configurar el color del texto, la parte de tipografía que ya vimos en su momento acá arriba, ¿no? Tipo de letra, tamaño, todo lo que vimos. Y para dejarlo como tú quieras, ¿no? Si hay algo que quieres quitar, nada más le das clic derecho y le das donde dice borrar. Si hay algo que quieres agregar, pues nada más le das acá en los puntitos y agregas el bloque pertinente como ya lo vimos en su momento. Bueno. De esta entonces sería la cabecera. Si quieres agregar algo más, lo puedes hacer directamente aquí. Puedes agregar, esto si te fijas, pues funciona como elemento. O sea, puedes agregar otra sección, ¿no? Y agregar el contenido arriba o abajo, donde tú quieras. Vamos a darle aquí nada más en el navegador y vamos a borrar la sección esta de aquí. Dejaremos solamente el header, que es el que estaba ahorita por defecto, ¿ok? Así es entonces como vas a modificar tu header, ¿ok? Bueno, vamos a darle entonces nada más aquí en actualizar y de esta forma ya hemos terminado de personalizar nuestro header o nuestra cabecera, ¿ok? Recuerda que puedes agregar todo el elemento, todos los bloques que tú quieras para personalizarlo tanto como tú lo desees. Vamos aquí donde dice salir. Y ya tenemos entonces configurada la cabecera. Puedes ver cómo ahora, si le doy aquí en actualizar, ahora sí ya se ve el menú que teníamos originalmente. Si yo quisiera cambiar, podría cambiar el color de fondo y hacer todos los ajustes que previamente definimos. Vamos ahora a ver cómo editar el footer. Esto que está hasta acá abajo, ¿ok? Ya vimos que esto acá, bueno, vamos a ir a la parte otra vez del maquetador de temas. Y aquí vamos a tener nosotros estas plantillas que ahorita voy a trabajar ahorita con el footer y luego voy a explicar el resto, ¿ok? Bueno, vamos a darle clic aquí en footer. Vamos a editar. El footer es esto que tenemos nosotros aquí abajito, ¿ven? Se compone en este caso de bueno, tiene una sección que tiene 3 columnas, tiene aquí el logotipo, acá tiene un texto, vamos a ponerle aquí texto personalizado. Ponerle aquí todos. Los derechos reservados. Todos los derechos reservados. Bueno, ya que tenemos esto, de este lado tenemos otros textos que también podemos editar de aquí, personalizarlos si así lo queremos. Esto, por ejemplo, para invitarlos a que se suscriban a un newsletter. Yo en mi caso quiero quitar esta sección, no quiero usar un newsletter. Aquí, vamos a darle aquí en borrar. Y vamos a eliminar esta sección. Lo que yo quiero agregar aquí es mejor el menú de los datos de las páginas estas legales. A ver, acá de hecho, a ver, se me están agregando aquí. A ver, todos los derechos reservados. Vamos a darle aquí donde dice actualizar. Ahorita he borrado aquí la parte de lo de newsletter. Me interesa mejor poner aquí la parte de los textos legales. Esto es parte de lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que adecuar los diseños a tus necesidades. Y luego del lado derecho, acá tenemos acá unos enlaces a redes sociales. Por ejemplo, damos clic encima y tenemos los enlaces a redes sociales. Esto involucra, por ejemplo, aquí Facebook,
¿no? Y aquí puedes poner el enlace a la red social de Facebook de esta empresa o de tu negocio o de tu web. Twitter, y tenemos también LinkedIn. Si quieres agregar más redes, puedes hacerlo desde acá. Por ejemplo, si yo quisiera agregar Instagram, pues lo que podría hacer sería dar directamente aquí para duplicarla de arriba y solamente cambiamos el icono, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí le ponemos, por ejemplo, Instagram. Ya tenemos Instagram. Y así puedes agregar todos los que tú necesites, ¿ok? Luego en la parte de abajo de nuestro header hemos agregado, o sea, han agregado aquí un mapa. Puedo dar clic en el mapa y aquí puedes colocar la ubicación exacta que quieres que aparezca en tu mapa, ¿ok? Una vez que lo hagas, puedes establecer el nivel de zoom y el nivel de altura. Y listo, ya que tengas la ubicación que vas a mostrar en el mapa, el zoom y el alto, le das en actualizar. Bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser nada más es agregar aquí un menú. Vamos a ir aquí a la parte de los bloques y vamos a buscar aquí, por ejemplo, puede ser este WordPress menú. Pero este menú es el que se llama avisos. Es este que se llama avisos. Este lo quiero horizontal, no lo quiero subrayado. ¿Qué más tenemos? No quiero que se despliegue en móvil. Y en la parte del estado, aquí en las opciones de acá abajo, podemos ajustar aquí los colores, ¿no? Por ejemplo, aquí está este efecto de avisos, ¿verdad? Ahorita creo que podríamos adecuarlo un poco, por ejemplo, a la disposición ahorita está como, puede ser horizontal, puede ser vertical. A ver, me sigue apareciendo, a ver, voy a modificar acá, en lo que es el formato de texto aquí, vamos a ir aquí a tipografía y vamos a bajar un poco el tamaño porque está demasiado grande. Podría ser algo así, ¿ven? De 15 está bien. Entonces, este tamaño de 15, vamos a poner esto que esté centrado. Aquí, centrado. Y ahí está ya centrado, ¿ok? Y acá pues tengo estas opciones de acá abajo, ¿ok? Bueno, lo que haremos aquí, ahorita, más adelante vamos a ver cómo adecuar esto a móviles. Pero lo que va a pasar aquí es que como yo he desactivado la opción de que no tenga móvil, o sea, de que no tenga versión, o sea, de que cuando estemos en un dispositivo móvil, esto no quede como un botón de hamburguer, el botón de hamburguesa, se va a seguir viendo de esta forma. Pero eso ya lo editaremos un poco más adelante. Entonces, en esta forma hemos hecho una adecuación básica, nada más hemos cambiado la sección de aquí, hemos agregado nuestro bloque, y ya tenemos aquí la parte de nuestro header, ¿ok? Si quieres hacer más cambios, lo puedes hacer, ya sabes. Puedes cambiar el logo, puedes cambiar el texto, puedes hacer todos los cambios que tú consideres necesarios, ¿ok? Y bueno, le damos aquí en actualizar y ya tenemos terminada esta plantilla. Bien, vamos a ver ahora cómo hacerle para poder editar las páginas. Si te fijas, las páginas pues, están en inglés, tenemos que editarlas manualmente cada una de ellas. Entonces se puede editar de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, estoy en la página de inicio, lo que puedo hacer es directamente desde aquí, en la parte de arriba, en la barra de administración, puedo dar donde dice editar con Elementor, o puedo venir aquí en la parte administrativa donde dice páginas, buscar la página que quiero editar, por ejemplo la página de inicio, y dar donde dice editar con Elementor. Depende cómo te acomodes para elegir la opción que quieras utilizar, ¿ok? Ya explicamos cómo funciona el editor de Elementor, así que aquí realmente no hay que hacer más allá que utilizarlo para adecuar esto a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos te ayudamos a construir tus sueños, ¿no? Simplemente hacer cambios, ¿no? Si quieres cambiar aquí el formato, ya sabes que en estilo puedes darle formato de la tipografía, el color y ya lo explicamos. Por ejemplo, este me va a llevar a la de contacto, entonces aquí le voy a poner contacto y en el enlace voy a cambiar el enlace para que me lleve directamente a la página de contacto. Entonces ya esto lo hemos explicado anteriormente. Damos en URL interna, damos clic aquí, seleccionamos contenido y aquí pues, selecciono contacto. Selecciono, doy a actualizar y ya tengo entonces esta parte de aquí. Luego abajo tenemos más opciones. Bueno, aquí voy a hacer una cosa, miren, para hacer esto más rápido voy a utilizar el traductor de Google, ¿ok? Pero obviamente en tu caso puedes editar y personalizar los textos tanto como tú quieras. Puedes cuidar un poco más lo que estamos diciendo y adecuarlo a tus políticas y la empresa a la que estás haciendo esto. Yo simplemente lo voy a traducir del inglés al español. Y de esa forma, por ejemplo, aquí tenemos este contenido, aquí tenemos texto falso. Queremos aprender más, por ejemplo, aquí en aprender más, conócenos más, le voy a poner enlace directamente hacia
la URL interna que se llama así, se llama, creo que conócenos, ¿no? A ver, se llama ¿quiénes somos? Bueno, dice aquí, ¿qué hacemos? Más bien, sería de qué hacemos. Así que seleccionamos y le ponemos aquí, ¿qué hacemos? Ahí está. Ya tengo mi URL aquí. Si quieres cambiarles imágenes, ya sabes, das clic encima y tenemos aquí diferentes diapositivas, que sería esta es una, esta es otra, esta sería otra. Si quieres cambiar tú lo que sería la imagen, pues dar clic encima y cambiar esta imagen por una imagen más. Aquí vamos a cambiar otra vez este texto, más texto, aquí sectores en que trabajamos. Aquí está pues que sería el sector comercial, industrial, residencial, ¿ok? Y así puedes ir avanzando y personalizando. Acuérdate que, bueno, ya explicamos cómo funciona Elementor. Esto implica que entonces tú, si quieres, puedes ir, por ejemplo, si dice aquí quedó muy grande, pues te vienes para acá el estilo, la tipografía y le bajas un poquito el tamaño, ¿verdad? Hasta que queden 2 líneas. O sea, y tú lo adecuas como tú quieras, ¿no? Clic encima, puedes cambiar estos textos y vas adecuando cada cosa. No lo voy a hacer todo por tiempo, porque además considero que no es necesario hacerlo. La forma de trabajar es muy sencilla. Eso nos da Elementor la posibilidad de editar de forma muy sencilla. Entonces puedes agarrar cada uno de estos, cambiar la imagen, y hasta podrías agregar aquí el título y una descripción sencilla de ese, ¿no? Eso es para mostrar los proyectos que tiene cada uno de los que se tienen actualmente, ¿no? Y luego acá pues tenemos para la opción de noticias, ¿no? Noticias o blog o como le quieras poner. Y aquí aparecen algunas entradas del blog. Aquí puedes poner que diga ver el blog o simplemente blog, ¿no? Algo así. Aquí tenemos testimonios. Pues aquí cada testimonio le puedes dar clic encima. Esta es la imagen de la persona que da el testimonio. Este es el testimonio como tal, es decir, qué es lo que piensa este cliente de tu empresa o de tu negocio. Puedes agregar aquí tantos como tú quieras. Estas son marcas con las que se trabaja. Y prácticamente sería todo. Le damos aquí en actualizar y ya tendríamos configurada la primera. Esto tienes que hacerlo tú con todas las demás páginas. Por ejemplo, aquí nosotros, ¿quiénes somos? Pues sería hacer lo mismo aquí con quiénes somos. Lo hago rápidamente. Aquí puedo editarlo directamente aquí con editar Elementor. Editar con Elementor y puedo editar directamente esa página. Traducimos aquí los textos, ponemos el texto que nosotros queramos. Puedes cambiar las imágenes si quieres también. Algunas cosas las voy a traducir acá para más rápido. Y aquí pues cada uno de estos lo puedes también cambiar aquí calidad. Porque tiene texto falso también en la parte de abajo. Este texto que tienes aquí se llama texto falso. No es texto real, solamente es para que veas cómo se vería todo. Profesionalismo. Salud. Ecologista o amigable con el ambiente, no sé. Puedes personalizar aquí como tú quieras, ¿no? Objetivos, orientado a objetivos o... Bueno, ya ahí ustedes le van agregando la información conforme la vayan necesitando. Acá tenemos también más texto. Mucho de esto voy a traducirlo para más rápido. Aquí van imágenes, igual ya sabes las imágenes, clic encima y puedes irlas cambiando por otras imágenes. Yo le pondría aquí nuestro equipo. Y aquí puedes colocar personas que trabajan contigo, ¿no? Seleccionas el nombre, bueno, la fotografía, el nombre y el puesto que tiene. Vemos que él es el CEO de la compañía. Este va a ser el director.
finanzas, marketing, ventas, por poner un ejemplo, ¿no? Damos aquí en guardar. Ya tengo entonces esta. Lo que quiero que veas es cómo en muy poquito tiempo puedes editar la página, ¿verdad? Y puedes tener la lista ya para comenzar a trabajar con ella. Vamos a ver aquí en ver página. Ya vimos que, por ejemplo, esta es la de qué hacemos, ¿no? Podemos ir aquí a la quiénes somos. No, esta es la de quiénes somos. Vamos a ir a la de qué hacemos. Esta sería la de qué hacemos. Puedes ver que la edición es muy parecida a la anterior. Esta sí la voy a dejar para no consumir mucho tiempo de aquí. Podemos ir a la parte de los proyectos donde se habla un poco más acerca de los proyectos que ha hecho la empresa. Es una especie como de portafolio. Entonces aquí sí podríamos ahondar un poco más para colocar proyectos para que las personas que vean la web vean qué es lo que hemos, creo que podemos hacer. Proyectos o portafolio. Y bueno, pues aquí irán como que los distintos proyectos, ¿no? Aquí el bloque del portafolio correspondiente. Bueno, vamos aquí en actualizar y listo. Entonces ya tendríamos aquí la parte de los proyectos. ¿Qué más vamos a ver aquí? Por ejemplo, vamos a ver aquí la parte de contacto ya para terminar. Vamos a ir a la parte de contacto y con eso estaremos prácticamente ya acabando. Entonces vamos a editar con Elementor. Por ejemplo, aquí tenemos esta opción que vamos a ponerle aquí contacto. Y aquí tienes, por ejemplo, como que las oficinas, ¿no? De las diferentes oficinas. Aquí le podría poner oficina en Londres. Y así puedes agregar todas las que tú quieras, ¿no? Luego acá abajo tenemos cómo podemos ayudarte. Y tienes un formulario de contacto. Damos clic encima y podemos personalizar aquí. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, no sé, compañía. Aquí podría ser el nombre. Aquí el correo electrónico. Teléfono. Y pues aquí la duda, ¿no? O la consulta. Por lo que estás escribiendo. Aquí vamos a cambiar el texto del botón. Enviar. Listo. Guardamos. Listo. Entonces, bueno, ya hemos terminado. Vamos a ver una cosa nada más. Me está faltando aquí una página de blog que no tengo. Así que voy a tener que crearla. Para ello, voy a venir para acá. Vamos a ir a las páginas y voy a crear una página nueva que se va a llamar blog. ¿Ok? Aquí. Vamos a crear una nueva página. Esta se llama blog. Guardamos. Se me ha generado mi nueva página y me está redirigiendo directamente para que pueda editar esa página. Aquí, a ver, me gustaría de repente, a ver, no sé si, a ver, aquí en proyectos, como que reutilizar esta cabecera. No, a ver, voy a reutilizar esta de proyectos. Aquí voy a darle editar con Elementor también para editar las dos. Y ves, aquí vamos a darle aquí en las opciones de la página que vamos a utilizar una página de ancho completo de Elementor para que pueda usar la cabecera y el footer de Elementor, porque si no me aparecerá el del tema. Entonces, ahí tenemos, perfecto. Y voy a crear aquí una página. A ver, esta página que tengo aquí, vamos a darle clic encima. Esta cabecera, voy a darle aquí para seleccionarlo mejor. Este hero lo puedo seleccionar, lo puedo copiar. Vengo para acá y le vamos a dar aquí en pegar para que quede arriba. Entonces aquí nada más le vamos a cambiar esto para que diga aquí, por ejemplo, blog, ¿no? Y vamos a cambiar la imagen de fondo. A ver, aquí está. Aquí, estamos aquí en el hero. Este es un hero. Vamos a estilo. Vamos a cambiar esta imagen por una imagen distinta. A ver, voy a usar esta. Puedes usar la que tú quieras. Bueno, ya que tengas esta opción aquí, en la parte de abajo, por ejemplo, lo que haría sería simplemente utilizar pues los posts del blog, mostrar los posts del blog. Voy a darle clic encima para crear una sección nueva y acá voy a darle clic y vamos a buscar aquí un bloque que se llama blog. Podemos buscarlo como entradas, seguramente va a estar como entradas. Archivo de entradas, extracto de entradas, entradas. Vamos a darle clic encima y le vamos a arrastrar.
A eso me refiero con que es una interfaz completamente visual. ¿Ves? Aquí puedes agregar, aquí está cargando el estilo clásico, tiene diferentes estilos de mostrar la información. El estilo clásico está bien. Estamos mostrando 3. Estamos mostrando un total de 6. Por ejemplo, a mí me gustaría mostrar unas 9. Pero voy a hacer algunos cambios para que se vean bien. Primero que nada, voy a agregar un espaciador. Para que no quede todo tan separado. Entonces aquí vamos a agregar este. Y que quede un poco más separado. Ahí está. Bueno, ya tenemos esto. Damos clic encima de este bloque. Para poder configurarlo. Y aquí tienes las opciones de configuración. De aquí. Entonces, bueno. ¿Qué quiero yo quitar? Por ejemplo, vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo las entradas. Déjenme ver, por ejemplo, si puedo quitar el extracto. Aquí el extracto lo voy a quitar porque esto hace que crezca demasiado. Ahí está ya más o menos, ¿verdad? Entonces, tamaño de la imagen, posición de la imagen, el título está bien. ¿Qué más? Leer más está bien. Alinear botones automáticamente. La consulta, bueno, son todas las entradas porque puede ser que solamente me muestre algunas. Y si quieres que pagine, bueno, pues aquí lo puedes poner. Lo que haré nada más será ir aquí al estilo y vamos a hacer algunos cambios, sobre todo en los textos. Porque, por ejemplo, a ver acá, está la caja, está la imagen. La imagen creo que está a un tamaño correcto. Más que nada es el contenido el que tenemos que cambiar. Por ejemplo, en el caso del título, vamos a darle clic aquí, y vamos a cambiar un poco. Esto es en tipografía. Y vamos a cambiar el tamaño porque está demasiado grande. ¿Ven? Está hasta un 24. Podría quedar tal vez en un 20. Y la separación de entre líneas, vamos a juntarlas. Creo que están separadas. Tal vez algo así. Ok, luego la información meta también está demasiado enorme, muy grande. Vamos a darle aquí, vamos a hacerla también más pequeña. Y pues ya, básicamente sería todo. Lo último que podríamos editar también es el leer más, que también puedes adecuarlo como tú quieras. Daremos en publicar. Vamos a darle en ver página a ver cómo quedó. Y aquí está ya la página del blog. Solamente que hay un problema. Si te fijas, aquí están ya la página de las entradas y todo. Pero el problema, bueno, puedo darle clic aquí para ver la entrada. Pero el problema está en que, si se fijan aquí, yo no tengo arriba mi menú de blog. Entonces, lo malo que tengo que hacer será, bueno, tan sencillo como venir acá. Bueno, puedo entrar aquí en personalizar. Aquí en Sbit y doy en el escritorio. Y puede ser tan sencillo como ir a la parte de lo que ya vimos, la parte de apariencia, la parte de menús. Y agregar el menú de blog. Esta página de blog. Vamos a agregarla, pero tiene que ser en el que se llama menú 1. Seleccionamos el menú. Y aquí lo vamos a agregar. Selecciono blog, le doy a añadir. Y lo vamos a agregar. Aquí lo voy a agregar un poquito antes de la de contacto. Aquí, algo así. ¿Ok? Estamos en donde dice guardar menú. Venimos para acá. Cerramos, perdón. Vamos a dar aquí, visitar el sitio y ya debería verse el blog. Aquí está el blog. Puedo dar aquí en el blog y ya me lleva directamente a la página del blog. Entonces, de esta forma hemos terminado de configurar hemos editado las páginas y hemos agregado incluso esta nueva página de blog que no teníamos. Vamos a ver cómo trabajar con el diseño responsivo, cómo hacer que nuestra web se vea correctamente en móviles. Para ello, yo creo que voy a trabajar con esta de blog, que es la que acabo de crear, porque las demás, las que se crean con los kits, ya suelen estar adecuadas perfectamente para la parte responsiva. Solamente hay algunas cosas que puede ser que sea necesario que ajustes. Por ejemplo, si yo con mi caso hice ajustes en el footer, posiblemente tendré que hacer un ajuste ahí. Vamos a movernos aquí en la parte de plantillas. Y me voy aquí al maquetador de temas. Vamos a comprobar cómo se ve el menú que yo agregué. Esta es la de footer. Y vamos a editar. ¿Ok? Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer aquí va a ser, por ejemplo, aquí en este botón, en este menú, voy a dar un clic encima y vamos a comprobar acá cómo se vería esto en tableta. En tableta, por ejemplo, si checas, se ve demasiado grande el texto. Entonces tenemos que dar clic encima. Y aquí en Elementor, si te fijas, si yo voy acá a la parte de estilo, hay unas propiedades que tienen una tabletita, que significa que cuando tú las cambies el valor, va a cambiar pero únicamente para la vista tableta. Por ejemplo, en mi caso, vamos a cambiar el tamaño, ¿no? Para que esto quede más pequeño, algo así. Entonces en tableta se va a ver así, se ve de buen tamaño, ¿ok? Y luego vamos a ir a la de móvil. En móvil a ver cómo se ve. Vamos, aquí tenemos también el móvil. Y también lo mismo, es como aparece un pequeño inmóvil indicándote pues que lo que tú hagas, los cambios que tú hagas aquí se van a ver afectados solamente en la vista móvil.
A ver, no, queda muy chiquito. Bueno, yo creo que lo dejaría así, en dos columnas, ¿ok? O incluso podríamos dejarlo en 3, aunque quede demasiado grande. No, yo creo que así, a ver, así en 2 está bien. Por ahí me gusta como queda. Entonces, en todos los casos puedes siempre comprobar que la página se vea bien en los 3 dispositivos, para que no tengas problemas cuando los usuarios la vean en esos dispositivos. Vamos a darle aquí en actualizar y ya quedó el footer. Ahora, si yo me muevo aquí a esta página de aquí, voy a dar con editar con Elementor. Como te digo, las otras páginas ya fueron creadas. Ya, al ser un kit ya todo está perfectamente configurado para que sea responsivo, pero esta página yo la acabo de crear, entonces vamos a corroborar que sí esté responsiva. Voy a darle nuevamente aquí y vamos a darle aquí en la tableta, y en la tableta se nos va a ver de esta forma, ¿ves? Se ve relativamente bien. Fíjate cómo en la tableta aquí ya se me ha activado el menú este, y acá estas quedan un poco grandes, así que vamos a tener que hacer algunos ajustes aquí. Vamos a clic encima. Y por ejemplo, en la tableta se están viendo en 2 columnas esto. Podría cambiarlo para que se vea solamente en una. A ver, vamos a ver cómo se ve con una. Déjenme ver, pues no se ve mal. Yo creo que vamos a dejarlo en 2. Vamos a dejarlo en 2. Vamos a adecuarlo para que quede bien en 2. Entonces lo que haré será moverme a la parte de estilo y sobre todo en la parte de aquí en contenido, porque casi siempre van a ser los textos los que tienes que editar más. Vamos a editar un poco el tamaño del texto. A ver, tal vez por ahí. A ver, por ahí está bien. 21 me parece que queda más o menos bien. Luego la información meta también le vamos a dar aquí en la tipografía. Vamos a hacerla más pequeña. Por ahí está bien. Y la parte de leer más, pues si lo quieres editar, también aquí lo podrías hacer. Es para que quede un poco más pequeño. A ver, en 15. Por ahí está bien. ¿Ven? Ya se ve un poco mejor en la tableta, ¿ves? Mucho más proporcionado. Y ahora vamos a ir a la parte de móvil. Vamos a ver cómo se ve en móvil. Blog, perfecto. Aquí hay una cosa que creo que puede configurar mejor. Creo que se les ha pasado un poco a los que hicieron este kit, que es al giro agregarle una capa de fondo para que se vea un poquito el texto, porque como es texto blanco no se alcanza a ver. Entonces yo agregaré aquí como que una capa de color negro, ¿ves? Y así se ve un poco mejor, ¿ves? Algo así. Y es algo que agregaría para que quede mucho más claro. Pero ya es cuestión de gustos. Entonces, bueno, así es como se hace este proceso. Si te fijas, la mayor parte de las cosas que vas a estar modificando van a ser los textos, pero también puedes modificar el tamaño de las imágenes, puedes hacer que cambien los colores de fondo. Todo, repito, todo lo que tenga un iconito, ya sea de móvil o de tableta, es que cuando tú lo cambies, por ejemplo, incluso aquí está la imagen, yo podría cambiar por otra imagen para que la imagen, el móvil tenga una imagen distinta. Entonces, todo lo que tenga este iconito al lado es que tú cuando lo cambies va a quedarse fijo ese valor para el dispositivo en el que estás, por ejemplo, ya sea móvil o tableta, y podrás hacer los cambios para personalizar tu web tanto como tú desees, ¿ok? En este caso, como te digo, esta ya está, esta ya prácticamente ya quedó. Si yo me voy, por ejemplo, a la de inicio, te vas a dar cuenta seguramente que esto ya debe de estar responsivo. ¿Por qué? Porque pues ya está creada, es un kit, es una página que ya está creada, el kit ya está terminado. Entonces, pues es muy probable que ya esté ya hecho responsivo, pero esto más que nada aplica para los que tú hagas, los cambios que tú hagas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Si yo le doy aquí en tableta, puedes ver como, por ejemplo, aquí en tableta, este texto lo veo demasiado grande. Entonces aquí yo sí haría aquí algún ajuste y ajustaría aquí la tipografía para tableta. ¿Ves cómo está el icono de la tableta? Tal vez algo así, no tan grande. Contacto, está bien. Este texto está bien. Podría hacerlo también un poco más pequeño si quieres. De unos 30. Acá tenemos el texto, lo demás está bien. Las imágenes, los textos también. Por ejemplo, los títulos están en 30. Yo lo que haría sería copiar y pegar este estilo en todos los títulos. Pegar estilo para que queden a 30 y no tener que hacerlo manualmente. Es una forma de ahorrar un poquito de tiempo. Lo demás me parece que está bien en tableta. ¿Qué noticias? ¿Okay? Bueno, una vez hecho esto, vamos a ir a móvil. Vamos a ver cómo se ve esto en móvil.
Un buen tamaño. Bien, bien, bien. Me gusta cómo está. Como puedes ver, no pierdes nada con revisar, pero en la mayor parte de los casos ya debe estar adecuado bien. O sea que seguramente te vas a tocar hacer muy poquitos cambios. Pero esta es la forma en la que tú trabajas aquí dentro de lo que es Elementor para la parte responsiva. Aquí vas a encontrar acá a la derecha un engrane. Puedes dar clic aquí. Y aquí puedes establecer los puntos de quiebre. Los puntos de quiebre se refiere a la anchura de la pantalla a partir de la cual se considera que va a ser tableta o móvil. Por ejemplo, para las tabletas se toma un ancho de 1024, ¿verdad? Y para el móvil se utiliza un ancho de 787. Si tú quisieras cambiarlas, puedes ponerlo aquí. ¿Y esto realmente para qué sirve? Bueno, te podría servir como para comprobar cómo se ve esto en un dispositivo en particular. Por ejemplo, si quisieras ver esto cómo se va a ver en un móvil, por ejemplo, en un iPhone específico, ¿no? Te vas a internet, revisas la resolución del móvil en ancho y en alto, por ejemplo, o de un iPad, sobre todo la de ancho es la que nos interesa, y ya vienes y la colocas aquí y podrás ver cómo se adecua, cómo va a quedar para esa resolución, para esa anchura, y luego tú podrás adecuar esto para ese diseño. Pero en la mayor parte de los casos con estos puntos es más que suficiente, ¿ok? Ahorita también tengo yo el de móvil vertical y tableta vertical. Pero si quieres puedes agregar también la tableta en horizontal, el móvil en horizontal, el portátil y una pantalla grande como una televisión. Y puedes hacer una configuración mucho más completa para asegurarte que tu sitio sí se vea completamente responsivo en cualquier dispositivo. ¿Ok? No importa si tenemos el móvil o la tableta en vertical o en horizontal. ¿Ok? Por ejemplo, si tú utilizas, no sé, el móvil horizontal, vas a ver que ya tiene un tamaño por defecto. Igual, si tú quieres, puedes cambiarlo. ¿Ok? Puedes cambiarlo como tú lo necesites. Puedes dar aquí en actualizar. Vas a ver cómo ahora tengo más iconitos porque tengo ya el móvil vertical y el móvil horizontal. Y así puedes agregar todos los iconitos que tú quieras para poder comprobar en diferentes dispositivos esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver, así se ve el móvil vertical. Si yo quisiera ver cómo se ve el móvil horizontal, ¿ves? Ahora se va a ver de esta forma. Y entonces igual puedo venir acá a la parte de la edición de los diferentes elementos y asegurarme de que esto se cumple con... Bueno, entonces así es como vas a trabajar con la parte responsiva dentro de lo que es Elementor. Vamos a ver una introducción a otro elemento importante que es el SEO. Y es que cuando nosotros tenemos nuestras páginas, ocupamos algún plugin que nos permita hacer SEO on page para esto, junto con otras estrategias, hacer que nuestra página aparezca en los primeros lugares de búsqueda. Para esto vamos a ir a plugins y vamos a agregar un plugin nuevo. Este plugin se llama RankMath. Vamos a instalar. Vamos a activar. Vamos a conectar. Tienes que registrarte en un sitio. Vamos a conectar con tu cuenta. Vas a registrarte aquí. Yo, por ejemplo, voy a registrarme con una cuenta de correo que tengo. Voy a activarlo. Y ya puedo empezar a hacer la configuración del sitio RankMath correspondiente. Entonces aquí lo que voy a hacer es que, bueno, puedes configurar esta opción. Vamos a ver que el asistente, puedes configurar el asistente. Entonces, si vas a traer sitios desde otro plugin, le puedes decir aquí que desde qué plugin vas a traerlo. En mi caso no voy a importar. Va la información del sitio, por ejemplo, qué tipo de sitio tienes. En mi caso sería un sitio corporativo de una empresa. Ok. Tipo de organización pues sería de construcción, ¿no? Por ejemplo, el nombre del sitio sería esto. O pues se lo puedes cambiar. Un nombre alternativo, por ejemplo, no sé, constructora, por poner un ejemplo, ¿no? Nombre de la organización, acá lo tenemos. El logotipo, ya lo tenemos. Imagen para compartir por redes sociales, ahorita no la tenemos. Vamos a dejarla con la que viene por defecto. Vamos a darle guardar y continuar. Ahorita no quiero conectar con los servicios de Google, así que lo voy a brincar. Solamente quiero dejar la parte esta de SEO básica. Voy a activar el mapa del sitio, incluir las imágenes, los tipos de contenido que se van a utilizar, etcétera. Vamos a continuar. Optimizar los contenidos, pues puedo poner aquí para que se agreguen no follow a los enlaces externos. Y lo demás, son los enlaces en una pestaña nueva. Todo esto lo vamos a dejar así. Y ya está terminado. Entonces vamos a regresar al escritorio y te voy a explicar de forma muy rápida, porque esto puede llevar mucho más tiempo,
¿Qué es lo que tienes que hacer para configurar tu sitio aquí? Esto es una versión gratuita porque hay versiones de pago también. Entonces, lo que te voy a ver ahorita, te voy a explicar nada más es cómo aplicar esta parte del SEO dentro de una página. Esto puede aplicarse para páginas, para entradas, para productos, para cualquier tipo de contenido. Bueno, yo lo voy a aplicar para entradas, ¿ok? Entonces, vamos a ir aquí, perdón, para páginas. Voy a mi página de inicio, donde vamos a poner el nombre de la página y la vamos a editar con Elementor. Vamos a agregar aquí y fíjate cómo aquí ahora dentro de Elementor tenemos ahora una pestañita que se llama SEO para poder integrar la parte de SEO. Entonces, yo aquí puedo establecer mi palabra clave objetivo, que sería, en mi caso, pues, es una constructora. Entonces, podemos ponerle constructora supongamos que estoy en México, constructora en México, por ejemplo. Esta podría ser constructora en México, constructor más importante, bla, bla. Constructora en México. Esta va a ser como que la palabra clave que quiero utilizar. Luego de esto, aquí te va a decir el plugin qué es lo que tendrías que corregir para mejorar tu calificación SEO. Por ejemplo, aquí te dice que deberías de tener la palabra clave que no aparece en el título SEO. Ahorita vamos a ver cómo editar esto. En los demás elementos de SEO también te pide aquí otras opciones que puedes hacer, ¿no? Que la palabra objetivo esté de repente en algunas cabeceras de por acá, por ejemplo. Esto es constructora en México. No, por ejemplo, podría modificar esto, que digas, somos la mejor constructora México, ¿no? Y ya hemos incluido un poco esta parte de la palabra clave. Pero claro, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Ahorita vamos a ver cómo se pueden aplicar algunas cosas. La agilidad está bien. La agilidad del título, por ejemplo, me da un error. Me dice la palabra clave objetivo no aparece al principio del título SEO. Estos títulos los vamos a editar ahorita. Estos títulos SEO están acá, ¿ves? Entonces aquí vamos a dar aquí y aquí puedes configurarlos. Por ejemplo, el título SEO sería el título, por ejemplo, es el título del sitio, un separador y el nombre del sitio, ¿no? Así como está ahorita como tal, algo así como lo tienes aquí, ¿ok? Entonces aquí, bueno, podríamos agregar aquí, a ver, voy a agregar aquí un separador más y que diga la mejor constructora de México o en México. Este sería el título SEO. Esto es para poder, el enlace permanente, la pequeña descripción. Tienes que agregar una pequeña descripción aquí de esta página. Por ejemplo, vamos a colocar, ojo, de esta página y para cada página y para cada entrada donde vas a implementar esto. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí. Bueno, es un ejemplo muy simplón, si quieren, muy sencillo. Obviamente estos textos se tienen que trabajar, se tienen que pensar, se pueden hacer estudios de palabras clave, es algo que estoy haciendo así de forma general, simplemente para que veas, esto es el snippet, esto es como va a aparecer esto en Google o en el navegador. Cuando alguien quiera visualizar tu página, así es como va a aparecer la URL, luego aquí el título SEO, la descripción SEO, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente sería esencialmente esto. Y aquí tienes entonces cómo se va a estar el snippet con la información meta y la descripción meta. Puedes ver aquí cómo se vería también a nivel en móviles, cómo se vería, ¿ok? Entonces ya tengo este fragmento. Hay otras cosas que puedes hacer aquí, como por ejemplo establecer acá, bueno, establecer los índices, cuáles se van a seguir, cuáles no se van a seguir. Puedes agregar incluso información esquema, en este caso que, por ejemplo, para si van a ser páginas o van a ser entradas, etcétera. Ahorita nada más tengo estas opciones, ¿ok? En la versión gratuita. Y esto es para compartir en redes, ¿no? Como cuando alguien comparte esto vía, por ejemplo, redes sociales, como Facebook, ¿cómo es que se va a compartir? Bueno, entonces, si hacemos esto con todas las páginas y con todas las entradas, obviamente cada página y entrada tendrá su propia palabra clave. Nos va a ayudar bastante en el proceso de SEO, ¿no? Posicionamiento orgánico en buscadores. Vamos a ver ya los últimos ajustes para dejar nuestra web lista. Y bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es cómo agregar un poquito de seguridad a nuestra web. Voy a agregar seguridad muy básica, no voy a meter con ningún plugin de seguridad avanzado. Así que, plugin, añadir nuevo. Y agregar un plugin como este que se llama SG Security. Me parece que ya han cambiado el nombre, pero
todavía te aparece con este nombre. A ver. Ahorita se llama así, miren. All Inclusive Security Solution. Vamos a darle aquí en instalar. Y vamos a darle aquí en activar. Y esto me va a permitir hacer algunas cosas. Miren, el Activity Log de entrada podemos ver que el registro de actividad, bueno, esto ya viene, se me olvidó explicarlo, pero esto viene por defecto con Elementor. Te permite tener un registro de todas las acciones que se van llevando a cabo en tu web por procesos de seguridad, ¿ok? Pero lo que nos permite hacer este de Security que acabamos de ver, que se llama Direct Security, vamos a ver acá, aquí. Y me permite hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, lo primero que recomiendo que hagamos aquí sería la parte que se llama, a ver, vamos a ir aquí a la parte 6 Security. Y aquí podemos hacer algunas tareas, ¿no? Aquí en esta configuración puedes ver que tenemos acceso a muchas configuraciones de lo que es nuestro sitio. La verdad es que la mayor parte de estos yo suelo dejarla así como viene por defecto. La parte realmente importante que yo considero que podemos hacer, que nos ayuda, está acá. Primero, Login Security. Y aquí lo que vas a hacer es que vamos a evitar, vamos a cambiar, bueno, hay un par de cosas que vamos a hacer ahorita, pero principalmente es, uno, aquí donde está la URL de login, vamos a cambiarla, porque la URL de login regularmente es esta, así, con WP es tu subdominio más WP-admin. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto para que no sea tan sencillo entrar. Entonces lo que puedo hacer es aquí, y te vas a donde dice Custom, y le vas ahora, por ejemplo, yo le voy a poner, no sé, por ejemplo, voy a poner aquí, comenzar, por ejemplo, comenzar, algo así. Le doy aquí en confirmar. Listo. Entonces, fíjate, por ejemplo, si yo intento entrar ya así, voy a entrar en una ventana de incógnito. Ok, bueno, hay una cosa que tenemos que ver aquí primeramente, y es que si checan mi sitio web ahorita está protegido. A ver, vamos a ver esta parte. Voy a regresar acá. Y aquí en pin code voy a ver cuál es el pin code. Es 2824 para este caso. Entonces aquí le puedo poner yo 2824 para poder ver el sitio en modo de incógnito. Y aquí está ya. Fíjate cómo si yo entro con WP-admin, pues no entra, me da un error. Pero si yo entro con comenzar, ya me va a llevar directamente para que pueda iniciar mi sesión. ¿Ok? Entonces efectivamente funciona. Esto me va a ayudar a evitar errores, a evitar ataques de fuerza bruta. ¿Ok? Esto junto con otras cosas. Por ejemplo, además de esta opción que acabamos de ver ahorita, puedo también habilitar esta parte que se llama intentos de entrar. Es decir, cuántas veces, si una persona intenta meter usuario y contraseña y le da error, cuántos intentos puede tener antes de que se bloquee la cuenta. Entonces, normalmente se va a bloquear por 1 hora y si continúa se va a limitar por 24 horas o hasta por 7 días. Entonces yo le pongo generalmente 3, ¿no? Y la otra opción es esta que está acá, que se llama acciones post hackeo. Entonces básicamente aquí lo que nos dice, bueno, es que si por alguna razón tu sitio fue hackeado, aquí son las acciones que puedes aplicar. Por ejemplo, puedes reinstalar todos los plugins gratuitos que tenías, puedes cambiar el password que tenías, ¿verdad? Puedes forzarlo para que se cambie, o puedes sacar automáticamente cerrar sesión en todos los usuarios. Son acciones que te pueden servir después de que tu sitio haya sido atacado, si es que así fue, ¿no? Hay otros plugins más completos como WordPress, por ejemplo, pero bueno, este plugin creo que cumple con lo básico. Lo mínimo que sí te recomiendo hacer sería como mínimo ocultar esta URL mediante, bueno, el texto que tú le quieras agregar. Eso como mínimo, ¿no? Sí te recomendaría que lo hicieras. Y ya de lo demás, si quieres aplicarlo de la autentificación de los factores, pues lo puedes hacer. Y si no, pues ya no. Ya depende de ti, ¿ok? Esto tiene lo que tiene que ver con la parte de seguridad. Luego hay otras cosas que también son muy útiles de hacer. Por ejemplo, vamos a ir a la de plugins. Una cosa que se usa mucho actualmente es integrar WhatsApp. Entonces yo puedo ir aquí, voy a usar un plugin que se llama JoinChat. Vamos a instalarlo. Y de esta forma vamos a ver cómo integrarlo. Bueno, podemos a buscar aquí. Esto creo que es ajustes. Ajustes son herramientas. Vamos a ver por aquí está. Aquí está, JoinChat, ok. Entonces esto me permite establecer aquí el teléfono. Este es el teléfono para que, vamos a comenzar. Primero vas a poner a qué teléfono ese que vas a enlazar tú con WhatsApp, ¿no? Le damos aquí en hecho y continuemos. Luego vas a establecer aquí el texto que quieres que aparezca cuando alguien te dé clic en el botón de WhatsApp. Se te va a enviar este mensaje automáticamente. Hola, este es el nombre del sitio
necesito más información sobre, y es el nombre de la página. Si quieres que esto cambie, bueno, pues aquí lo cambias y puedes personalizarlo como tú lo quieras agregar, ¿no? Continuar con el texto. Define un mensaje de llamada a la acción para impulsar a los usuarios a conectar, ¿no? Aquí, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Este es cuando yo doy clic en el botoncito para poder, activar WhatsApp, o sea, para poder crear enviar un WhatsApp, va a aparecer este mensaje, ¿ok? Entonces tú puedes igual, este es el texto por defecto, esta es la llamada a la acción, hola, ¿en qué podemos ayudarte? Pero puedes ajustarlo como tú quieras. Y el correo al que quieres que se te envíe la información de las estadísticas, daremos aquí, mantener. Listo. Vamos a los ajustes de JoinChat y ya prácticamente está esto configurado. Lo que voy a definir nada más es un par de cosas más. ¿Ves? Aquí tienes toda la configuración. Bueno, lo que yo quiero hacer aquí nada más es establecer la ubicación. Yo le voy a poner a la derecha porque a la izquierda se ponen que... no sé si lo tengo nada... Normalmente se pone a la derecha, pero puedes ponerlo también a la izquierda, ¿no? Aquí puedes volver a redefinir todo lo que definimos anteriormente. Todos los textos. El texto del botón va a decir abrir chat. El color va a ser si quieres modo oscuro. Si quieres que tenga una cabecera. Si no quieres que diga gracias a JoinChat, puedes poner nada más el logo de WhatsApp. ¿Qué más? El retardo en lo que va a aparecer el botón. Vamos a ver aquí. ¿En qué página se va a ver? Principalmente, ¿no? Y bueno, es para agregar algo de código. Esto se lo dejamos así. Entonces, si yo reviso mi web aquí, vas a ver que ahora te va a aparecer aquí un botoncito de WhatsApp. Bueno, hay un detalle, creo que por defecto esto está activado para que solamente se vea en móviles, ¿no? Lo voy a desactivarlo para que veas que sí está disponible. Lo voy a poner a la derecha para que no me estorbe ahorita la interfaz del software que estoy utilizando para grabar. Voy a venir para acá, voy a actualizar. Bueno, ahí está, ¿ves? Yo tengo a la derecha. A la derecha está a la derecha. Y aquí está el botoncito. Obviamente, si doy clic aquí, tendría que tener conectado. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo me aparece el mensajito? Hola, ¿en qué podemos ayudarte? A abrir chat o escanear el código. Si doy clic aquí, por ejemplo, si estoy en la computadora, tendría que tener inicializada la aplicación de WhatsApp Web para poder escribir. Y si estás en el móvil, pues directamente con que pulses, directamente te va a enviar el mensaje. ¿Ok? Así que normalmente yo lo que suelo hacer es yo siempre lo dejo porque luego no falta quien lo ve y ya si ve esto sabe que se puede conectar con su teléfono y hay integración directa con WhatsApp, ¿ok? Bueno, pues básicamente con eso estaríamos terminando este apartado de aquí. El otro ya lo vimos anteriormente, esta parte de la protección de datos, ¿no? Este es un plugin que te permite, metes aquí la información, te genera automáticamente las páginas legales, que son las que tenemos nosotros acá, por ejemplo, las legales, ¿verdad? Que claro, siempre es recomendable que esto lo revises con algún abogado para que te asegures de que esto coincide con los reglamentos de protección de datos de tu país y también de tu tipo de proyecto web, ¿ok? Bueno, con esto terminamos esta opción. Esto es más o menos lo que podemos manejar aquí. Puedes ver, aquí vamos a regresar acá arriba a nuestro sitio en inicio. Y tenemos aquí una web terminada, ¿ok? Una web terminada y lista para trabajar, ¿ok? Otras opciones que puedes hacer aquí directamente van a ser, por ejemplo, la de borrar caché, ¿no? Para borrar caché, esto lo utilizas para que tu sitio vaya rápido. Entonces, una vez, cada cierto tiempo puedes dar clic aquí y puedes borrar la caché del sitio, ¿no? Y listo, ¿no? También, si ves que de repente hay algún problema en algo, algún plugin, algo que no actualiza, pues borra la caché y listo. Y ya para terminar, vamos a desactivar nada más el bloqueo del sitio. Esto lo puedes hacer desde aquí o desde acá. Recuerdas acá, te vas aquí, donde dice gestionar sitio web, y acá abajo, donde dice Site Lock, puedes dar aquí donde dice aquí, para que se desactive. Un lock. Y de esta forma ya cualquier persona va a poder entrar. A ver, si damos clic aquí y damos aquí en actualizar, puedes ver cómo aquí ya aparece lo de un lock. Y si yo quiero entrar a la web, a esta web desde una de incógnito, ya no va a ser necesario que meta la contraseña. Simplemente con meter la URL, cualquier persona va a poder entrar y ver mi web, ¿ok? Entonces estos son los últimos pasos. Ya tenemos aquí también nuestro botón de WhatsApp, todo nuestro texto, nuestro formulario, ¿no? Desde aquí puedo llamar por teléfono directamente al teléfono que yo quiera. Entonces tengo nuestra web ya terminada, ¿no? Esto es como que el comportamiento básico que se suele
hacer para casi cualquier sitio corporativo. Pero obviamente Elementor te da muchas posibilidades para agregar mucho más contenido. Puede trabajar con tiendas en línea, con academias, y pues se pueden hacer cosas mucho más avanzadas. Entonces, con eso terminamos con estos últimos ajustes de lo que sería nuestro sitio de Elementor. Tenemos una web completamente terminada, lista, hospedada dentro de Elementor. Recuerda que si quieres puedes comprar un dominio o puedes conectar tu dominio si es que ya tienes uno, para que puedas usar un dominio personalizado en la parte de aquí arriba. Pero todo lo que es el hospedaje, la gestión y demás, todo lo haces dentro del host de Elementor. ¿Ok? Recuerda que en la descripción del video tienes el enlace para que puedas comprarlo. Quiero invitarte a que le des al video me gusta si es que te fue de utilidad, a que te suscribas al canal para que puedas ver otros videos como este. De hecho, te voy a dejar al final del video una lista de reproducción con videos similares. A que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Y también quiero invitarte a que me pongas en los comentarios qué te ha parecido este video, qué te han parecido las herramientas de hosting de Elementor, ¿ok? ¿Qué te ha parecido pues todo lo que hemos visto, ¿no? El panel, este panel de Elementor, cómo puedes gestionar el sitio, cómo puedes usar Elementor con su cuenta directamente ya gratuito, simplemente al haber pagado ya lo que sería la membresía o la suscripción. Y bueno, ¿qué te ha parecido todo lo que hemos visto en el video? Y también dejas en los comentarios si quieres que hagamos un video distinto. Por ejemplo, hemos hecho un sitio corporativo. Si quieres que hagamos aquí mismo con las herramientas de Elementor alguna academia en línea o alguna tienda en línea o cualquier otro tipo de sitio, déjanos en los comentarios. E incluso déjanos en los comentarios cualquier sugerencia para cualquier otro video sin importar la temática. Dejándola ahí y la tomaremos en cuenta para nuevo contenido. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a David Ibiza. Tenemos para ti 3 planes distintos: el plan mensual, el plan anual y el plan lifetime. En el plan mensual, por solo 15 euros, tienes acceso a 118 cursos más los que subimos cada mes. Cada mes publicamos al menos uno. Casi 750 clases y 868 videos. Descarga de plugins y temas premium para que puedas usar en tus proyectos. Y soporte mediante tickets. ¿Ok? Si tú te inscribes al plan anual, tienes acceso pues básicamente a lo que vimos anteriormente en el plan mensual, pero además tienes acceso a 60 licencias oficiales que tenemos de plugins y temas para que puedas utilizar también en tus proyectos, a 42 apps, que son los apps son unos elementos que incorporamos dentro de Ibiza que te permiten de forma muy rápida tener una web completa lista para trabajar, una web completa lista para que tú solamente le hagas cambios y ya tengas un sitio terminado, ¿ok? Tienes 42 de estos apps y también frecuentemente siempre estamos agregando nuevos apps. Cada mes agregamos por lo menos uno. Tienes acceso también a las descargas de los plugins, tienes acceso al grupo de Discord, a la comunidad de Discord, revisión de tu web, soporte prioritario 24/7, el bonus de cómo vivir sin jefes, y tienes la posibilidad de que puedes hacer este pago en 3 plazos, ¿ok? Algo muy interesante por si no cuentas con todos los fondos para hacer el pago de un total. Bueno, puedes hacerlo hasta en 3 pagos. Y el último plan, que es el plan Lifetime, es el plan para siempre, donde solamente pagas una sola vez. En este plan pagas cada mes, en este plan pagas cada año, y en el plan Lifetime pagas solamente una sola vez. Aquí tienes acceso a todo lo que hemos visto prácticamente. Los cursos, las licencias, los apps, descarga de plugins, el acceso de Discord, la revisión de tu web. Y la ventaja es que nada más pagas una vez y no vuelves a pagar ya nunca más, ¿ok? Entonces son algo muy interesante. Además, tienes la opción también de hacer el pago de esta suscripción en 3 a 6 pagos diferentes, 3 a 6 plazos para hacer el pago. O sea que puedes pagarlo de 3 a 6 partes. Entonces, como puedes ver, tenemos planes para todos los bolsillos y para todas las necesidades. Elige el que más se adecue a lo que tú ocupas y nos vemos dentro de la academia. De hecho, hablando de la academia, tenemos aquí, este es lo que entras cuando tú entras. Aquí puedes ver pues los cursos. Tenemos cursos sobre negocios profesionales, ¿no? Sobre cómo crear webs de diferentes tipos, ¿no? Aquí podemos entrar y vas a poder ver qué tienes aquí, ¿no? Los diferentes tipos de sitios, ¿no? Para hacer inmobiliarias, startups, de agencias, etcétera, ¿no? Luego tenemos acá para hacer tiendas en línea, ¿ok? De diferentes complementos de temas y demás para hacer temas en línea. Aquí los tenemos y también tenemos los apps disponibles.
Tienes también acá para hacer academias, ¿verdad? Para hacer todo lo que tiene que ver con academias en línea. Para todo lo que tiene que ver con Divi, también tenemos muchas opciones aquí para trabajar con Divi. Pasar con Elementor, con SEO, de WordPress básico, intermedio y avanzado. ¿Ok? Y tenemos acceso a los apps. Estos apps que son estos productos que les comento que tú puedes crear, por ejemplo, tienes que hacer un sitio para un cliente o para tu negocio de un restaurante. Lo que haces simplemente es agarrar este app, lo descargas, lo instalas y ya tienes prácticamente toda la web hecha. Lo único que tienes que hacer es empezar a hacer cambios para adecuarlo a lo que tú quieras, a tus necesidades. Y para terminar, bueno, esta parte es la parte de cuenta, es la cuenta a la que tú tienes acceso cuando tú te registras en alguno de nuestros planes, en particular en el plan anual o lifetime, tienes acceso aquí, a esta sección. Desde aquí tú vas a poder descargar, tener acceso a todos los cursos, ¿ves? Organizados. Y puedes también aquí usar el buscador para encontrar que quieras. Tienes acceso también aquí a la descarga de los plugins. Aquí puedes descargar todos los plugins. También están agrupados. Tienes acceso a los apps. Esto si te suscribes al plan anual o lifetime, tienes aquí, puedes dar clic encima aquí y aquí tienes acceso a todos los apps con un buscador para que puedas encontrar el que tú quieras. ¿Ves? Aquí tienes para hacer el buscador. Aquí tienes pues hasta filtrar por categorías. Depende del que tú quieras, puedes entrar, ver la información del SAP. Tiene un video, cada SAP tiene un video para que lo puedas instalar y configurar, ¿no? Y puedes ver una demo de cómo se vería el SAP una vez que tú lo tengas instalado. Tenemos también aquí donde dice Plan Anual Lifetime, tenemos acceso a unas opciones, por ejemplo, hay algunos plugins y temas que requieren de licencias. Entonces estos de aquí requieren de una licencia, entonces tú los puedes descargar y por vía ticket solicitas la activación para que se te active la licencia. ¿Ok? Tenemos todos estos. Y hablando de los tickets, tenemos acá el sistema de soporte donde tú puedes sacar tickets para todas tus dudas. Desde aquí puedes escribirlos y desde aquí mismo te vamos a ir contestando. Finalmente tendremos acá la parte de novedades donde podrás ver las novedades de cada mes. Además del resto de las opciones para trabajar con que puedas ver, modificar tus datos y hacer cambios de la suscripción y a las tarjetas, ¿no? Así como ver próximos contenidos y acceder a ofertas especiales. Incluso tienes acceso a un área de afiliados por si quieres ganar un poco de dinero, puedes hacerlo promocionando nuestros cursos.